Este tipo no mencionó su afiliación. Al saludar a un superior, era costumbre mencionar la afiliación incluso si se conocían. Pero Mak Yeongun no hizo eso. Por alguna razón, le molestó a que Yoon Yeonu. Mientras tanto, acércate más a la cabecera de la mesa. Han Neunak ordenó a Mak Yeongun que se acercara. Así que Mak Yeongun pasó por los asientos inferiores y se acercó más. Al acercarse a donde estaban sentados, Han Neunak extendió su mano, señalándole que se detuviera. Mak Yeongun se detuvo en seco. Entonces Han Neunak habló con una sonrisa en los labios. Este banquet fue preparado para ti, ¿te gusta? Es lujoso. Sí, si hubiera habido más tiempo, habría preparado un banquet aún más extravagante. Gracias. No, no hay necesidad de agradecerme aún. Perdón, el inicio del banquet será determinado por tu respuesta. La sonrisa en el rostro de Han Neunak, que había estado presente hasta ahora, se transformó en una expresión en blanco. En un instante, la atmósfera alegre se hundió. Esto mostró que todo podía cambiar dependiendo del estado de ánimo de Han Neunak. Entonces, Mak Yeongun abrió los labios. Mi respuesta, así es. Viniste aquí sin siquiera conocer a la joven Seo, a quien este joven maestro envió, lo que significa que debes haber tomado una decisión en tu corazón, ¿verdad? Ante las palabras de Han Neunak, Mak Yeongun encogió los hombros y respondió, bueno, podrías decir eso. Zad. En ese momento, Gyo Mopal, que acababa de sentarse en la cabecera de la mesa, golpeó su copa de vino sobre la mesa y dijo, Mak Yeongun, ¿te parece que esta reunión es una broma? Muestra respeto a mi señor y responde adecuadamente. Ante sus palabras, Mak Yeongun inclinó la cabeza y dijo, yo respondí adecuadamente. ¿Qué? Gyo Mopal, cállate. A medida que la voz de Gyo Mopal se elevaba, que Yoon Yeonu, la primera montaña, lo detuvo. Gyo Mopal cerró la boca con un rostro ligeramente sonrojado. Podía pasar por alto que Mak Yeongun actuara de manera grosera hacia él, pero no podía perdonar la falta de respeto hacia su señor. Mientras tanto, Han Neunak habló de nuevo. No tiene sentido prolongar esta conversación, solo cansará nuestras bocas, te preguntaré directamente, el resto se puede escuchar más tarde. Viniste aquí para plegar lealtad a este joven maestro. Ante la directa pregunta de Han Neunak, todas las maradas se volvieron hacia Mak Yeongun de inmediato. Su respuesta determinaría si esto sería un banquet o no. Han Neunak aún lo veía de manera positiva. Después de todo, dado que Mak Yeongun había luchado contra Warren, el hombre de confianza de WAI So Yeon, ya se había distanciado de ellos. La única variable era su hermano mayor. Dependiendo de la respuesta de este tipo, podría saber si se había alineado con su hermano mayor o no. Mientras tanto, Mak Yeongun abrió los labios. Antes de eso, hay algo que me gustaría decir primero. Que, ante las palabras de Mak Yeongun, los ojos de Han Neunak se volvieron agudos. Este tipo no respondió a su pregunta. No solo eso, sino que quería decir lo que tenía que decir primero. Ofendido, Han Neunak se rió despectivamente. Te has vuelto arrogante. Arrogante, dices. Después de derrotar a Warren, uno de los 5 tigres, y hacer contacto con mi hermano mayor, te has creído superior. Eso es completamente aparte. Aparte, sí, aparte. Está bien, te daré otra oportunidad, responde primero a la pregunta de este joven maestro. Ante la pregunta de Han Neunak, Mak Yeongun se rascó la cabeza como si estuviera en una situación difícil. Entonces dijo, lo siento, pero creo que necesito hablar primero. Zad. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, la intención y energía asesina surgieron desde varias direcciones. Los leales subordinados estaban enfurecidos por la grosería de Mak Yeongun. Por supuesto, Han Neunak, la persona en cuestión, también tenía una expresión desagradable. Sus ojos se habían vuelto fríos. Todos estaban evaluando la reacción de Han Neunak. Si él daba la orden, estaban en una atmósfera lista para someter a Mak Yeongun en cualquier momento. Sushi. En ese momento, Han Neunak vertió alcohol en una copa y sacudió la cabeza. Luego, se bebió la copa de un trago y giró la cabeza hacia Yoon Yeonu, el gran líder del grupo de puño del primer monte, y dijo, este es el momento perfecto, porque no establecemos la jerarquía para el recién llegado y determinamos quién es adecuado para la posición del primer monte. Tak. Acepto tu orden, mi señor. Ante las palabras de Han Neunak, Yoon Yeonu, el primer monte, se levantó de su asiento. Él entendió cuál era la intención de Han Neunak. Cuando Yoon Yeonu, el primer monte, se levantó de su asiento y descendió del lugar de honor, todas las maradas se volvieron hacia él. Está enviando a Yoon Danju. ¿Realmente considera a ese tipo al nivel de los 5 tigres? Vamos a presenciar un enfrentamiento al nivel de los 5 tigres. La curiosidad brillaba en los ojos de todos. Aparte de estar molestos por la grosería de Mak Yeongun hacia su señor, era una oportunidad para ver la destreza marcial de Yoon Yeonu, el leal subordinado más antiguo de Han Neunak y su mano derecha, después de mucho tiempo. A medida que Yoon Yeonu se acercaba a Mak Yeongun, dijo, cometiste un error, porque no te disculpas con mi señor ahora y respondes a su pregunta. Ante su sugerencia, Mak Yeongun habló con un tono preocupado. Ah, eso parece difícil. Ruge. Tan pronto como esa respuesta terminó, una tremenda energía estalló de Yoon Yeonu, la primera montaña. Yoon Yeonu,
aparentemente de mal humor, miró a Mak Yeongun y dijo, dado que has evitado responder la pregunta sobre lealtad 3 veces, puedo asumir que tienes otras intenciones. En respuesta a esa pregunta, Mak Yeongun respondió con una brillante sonrisa, sigues preguntando, así que no tengo más remedio que responder, sí, es correcto. ¿Qué? Gritar. Este tipo ahora se estaba burlando de su señor y de ellos. Por un momento, quedaron atónitos. Entonces, ¿por qué había venido aquí en primer lugar? Podría ser que después de reunirse con el maestro joven mayor, recibió algunas órdenes secretas y estaba tratando de hacer trucos. Si ese fuera el caso, sería imperdonable. Que You Yeonu habló con una voz asesina, saca tu espada de inmediato. Mi espada. Es la última misericordia que te doy, si no sacas tu espada ahora mismo, no podrás hacer nada en este lugar. Quan. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Mak Yeongun ya había agarrado la cabeza de Keyou Yeonu con una mano y la estrelló directamente contra el suelo. La cabeza y el cuerpo de Keyou Yeonu, con su rostro hundido en el suelo, se retorcieron y temblaron. Mak Yeongun le habló con una sonrisa burlona, muestra misericordia a aquellos inferiores a ti. Ante el resultado inesperado, los alrededores se llenaron instantáneamente de silencio. Capítulo 177 Hangneunag, 3. Hangneunag, 3. En un instante, el área del banquete en el jardín del salón de recepción se llenó de silencio. Era porque una escena se desplegó ante sus ojos que era completamente diferente de lo que habían esperado, no, algo que ni siquiera podían haber imaginado. ¿Cómo puede ser esto? Uno de los hombres en los asientos inferiores estaba atónito. Él era Dabaluaima en Cheon, la segunda montaña, quien poseía a un hombre llamado Yonim, que se había convertido en subordinado de Mak Yeongun. Dabaluaima en Cheon conocía el poder marcial de Keyou Yeonu mejor que nadie. Después de todo, había luchado directamente con él. Pero esto era más que un simple sop. Había luchado contra Mak Yeongun apenas un día antes, así que estaba convencido de que con sus habilidades, no podría derrotar a Keyou Yeonu, uno de los 5 tigres. ¿Qué demonios está pasando? Solo había pasado un día, ¿cómo había aumentado tanto su destreza marcial? No, este fue un desarrollo que no podía entenderse racionalmente. Keyou Yeonu no era alguien que pudiera ser derrotado así de un solo movimiento. ¿Qué demonios es esto? Él no fue el único sorprendido. El guardia Gouchan, que poseía el cuerpo de Chae-rin, también trató de no mostrarlo, pero no pudo ocultar su shock interno ante este resultado. Era incomparable a lo que había visto en la calle no hace mucho. Ese tipo realmente es un monstruo. ¿Cómo pudo volverse tan fuerte en tan poco tiempo? Era completamente incomprensible. Entonces, escuchó un sonido de clic a su lado. Era Houyon Yeok, el gran líder del clan de la tercera destrucción de montañas, quien tenía su mano alrededor de su cintura y estaba inclinando una copa de vino. Houyon Yeok chasqueó la lengua al observar esta escena y murmuró, oh, vaya, una carta oculta inesperada. Parecía sorprendido también, pero extrañamente, había un sutil sentido de rivalidad en su expresión. ¿Cuál era esta reacción? Mientras tanto, en ese momento, Keyou Yeonu, cuya cara había estado enterrada en el suelo, golpeó sus manos contra el suelo, tratando de usar el rebote para levantar su cuerpo. Sin embargo, ¡bam! Mak Yeongun presionó su cabeza hacia abajo nuevamente, enterrando su cara en el suelo. El temblor del cuerpo de Keyou Yeonu, que había estado sacudiendo la cabeza, pronto cesó. Parecía que había perdido el conocimiento. Al verlo, el área del banquet, que había estado sumida en el silencio, pronto se llenó de murmullos. Mak Yeongun retiró su mano de la cabeza de Keyou Yeonu, enderezó su cintura y miró a Hangneunag, el segundo discípulo del líder de la sociedad. La forma en que Hangneunag miraba a Mak Yeongun cambió. Hasta ahora, había sido simplemente como mirar una fruta tentadora, pero ahora, la cautela apareció en sus ojos. Este tipo, su destreza marcial se ha desarrollado aún más. La destreza marcial de Keyou Yeonu no era inferior a la de Warren, quien también era llamado uno de los 5 tigres. No, en algunos aspectos, Hangneunag lo consideraba un paso por encima. Pero lo derribó de un solo movimiento. Hangneunag abrió la boca. Tú. Estás cerca de la cima. Murmullos murmurando. Cima. Acaba de decir cúspide. Al escuchar sus palabras, los artistas marciales en los asientos inferiores estaban alborotados. La cúspide del reino trascendente. Era la destreza marcial del nivel ejecutivo, superando a los 5 tigres, que eran considerados los mejores discípulos en la etapa tardía. Entre los ejecutivos que ocupaban los puestos de los 4 maestros de valle, 3 maestros de clan y 5 reyes, no había ninguno que no estuviera cerca o hubiera alcanzado la cúspide del reino trascendente. Cada uno de ellos era equivalente al líder de una secta pequeña o mediana o al maestro principal de una secta importante en el mundo marcial justo. Así que Gio Mopal habló con incredulidad. ¿Cúspide, dices? Mi señor, no importa qué. Gio Mopal, hermano Hou, aún no te has dado cuenta. Notaste que ese tipo no tiene heridas en absoluto. ¿Heridas? Al escuchar esas palabras, los ojos de Gio Mopal temblaron. No se había dado cuenta, pero no había heridas visibles en Mak Yeongun. Había oído que fue un enfrentamiento bastante feroz con Seo Yein, el líder del grupo Humo de Hierba, pero no había la más mínima herida en las áreas expuestas de Mak Yeongun. Era más un monstruo de lo que parecía, ni una sola herida contra ese Warren. Ante las palabras de Gio Mopal,
Seo Jane habló con voz grave. ¿Qué estás diciendo cuando que Youdan Hu fue derribado de un solo movimiento ante tus ojos, Sushi? Antes de que se dieran cuenta, los artistas marciales en los asientos inferiores, así como Seo Jane de la Alianza de las Cinco Montañas y Mopal de las Cinco Montañas y el puño Geoam, habían desatado su verdadera energía y asumido una postura de batalla. Desde el momento en que derribó a Keyou Yeonu de un solo movimiento, ese tipo había superado el nivel de un discípulo en etapa tardía. Ya poseía un poder marcial cercano al de un ejecutivo. Los únicos que podían enfrentarlo uno a uno aquí eran su señor Han Neunak, quien había sido enseñado por el líder de la sociedad, y las maraadas de Seo Jane y Gyo Mopal en los asientos superiores se dirigieron hacia una persona inesperada. No era otro que Houyon Yeok, el gran líder del clan de la tercera destrucción de montañas. ¿Por qué lo miraban así? Keyou Yeonu, conocido como uno de los 5 tigres y el más fuerte entre los leales subordinados como el primer montaña, fue derrotado de un solo movimiento. Entonces, ¿por qué enviaban tales maraadas? En ese momento. ¿Qué pasa con esas maraadas? Houyon Yeok habló en un tono molesto y vació su copa de vino. Mientras tanto, Han Neunak abrió la boca. Houyon Yeok. Sí, mi señor. No esperaba revelar la carta oculta en un lugar como este. Ante las palabras de Han Neunak, la mirada de Houyon Yeok, que había estado actuando indiferente, cambió. Se volvió más pesada y aguda, por así decirlo. Han Neunak le dijo, puedes manejarlo. Puedo manejarlo de alguna manera, pero no puedo garantizar la victoria, considerando sus movimientos justo ahora. Entonces haré que Gyo Mopal te ayude, somételo y haz que se arrodille. Realmente me estás poniendo en una posición difícil, ¿estás seguro de esto? De todos modos, es la propiedad de este joven maestro, no importa si lo ven. Entendido, acepto tu orden. Con esas palabras, Houyon Yeok sonrió a Go Chan, quien estaba poseyendo a Chaerin a su lado, y dijo, espera aquí un momento, volveré pronto. ¡Kuaa! Ante sus palabras. Go Chan gritó por dentro. A pesar de que se instaba a sí mismo en su mente a cumplir con su papel, las palabras que este tipo lanzó sin cuidado fueron más allá de ser una carga. Justo cuando Houyon Yeok estaba a punto de agarrar el mango del enorme hacha que estaba detrás de él. ¿Por qué no detenemos esta pelea innecesaria? Maak Yeongun habló con Han Neunak. Entonces Han Neunak se rió despectivamente. Rechazaste la oferta de lealtad, dijiste que viniste a jugar trucos con tu propia boca, y ahora nos dices que no participemos en una pelea innecesaria. Te tomas a este joven maestro como una broma. ¿Cómo podría ser eso? Simplemente vine a hacerle una propuesta necesaria, joven maestro. Cállate. Antes de que pudiera terminar, la reprimenda de Han Neunak se propagó en todas direcciones. Quizás porque estaba impregnada de energía interna, los artistas marciales en los asientos inferiores se taparon los oídos al unísono ante el grito resonante. Por supuesto, la expresión de Maak Yeongun no cambió en absoluto. Han Neunak presionó a Maak Yeongun. No sé qué trucos intentas hacer después de unirte a mi hermano mayor, pero desde el momento en que soltaste la mano de este joven maestro, eres un enemigo. No lo estás definiendo demasiado fácilmente. ¿Definiendo? No me hagas reír, pensaste que este joven maestro no sabría que tuviste contacto con mi hermano mayor. Sí, tuve contacto. Correcto, entonces no puedes negarlo de ninguna. Gracias a eso, me he convertido en un problema porque he hecho del joven maestro Nayul Rayang mi enemigo. ¿Qué? Ante las palabras de Maak Yeongun, la expresión de Han Neunak se endureció momentáneamente. Él había asumido naturalmente que Maak Yeongun se había aliado con su hermano mayor Nayul Rayang, ya que había derrotado a Warran, un subordinado de su hermana menor Wai Soyeon, e incluso derribado a su mano derecha, el primer montaña que Keyou Yeonu, de un solo movimiento. ¿Pero qué era esto? Has hecho de mi hermano mayor tu enemigo. Sí. Han Neunak, con los ojos entrecerrados, frunció el ceño y dijo, estás tratando de engañar a este joven maestro diciendo mentiras ahora. ¿Cómo podría ser eso? El joven maestro Nayul Rayang probablemente está ansioso porque no pudo matarme. Está ansioso porque no pudo matarte. Sí. Ante las palabras de Maak Yeongun, Han Neunak resopló. Este tipo le estaba jugando trucos. ¿Qué tipo de persona era su hermano mayor? Era una persona fría que ni siquiera consideraba a la mayoría de las personas a su alrededor como seres humanos. Incluso sus propios discípulos, incluido él mismo, no eran reconocidos por él. Un hermano mayor tan inhumano consideraba a un simple tipo como un enemigo. Tonto. ¿No conoces a Nayul Rayang? ¿Estás diciendo que este joven maestro crea tal tontería de que te consideraría un enemigo? Sería más realista si dijeras que te considera un gusano. Sushi. Con esas palabras, Han Neunak asintió hacia el tercer monte Houyon Yeok. Uf. Entonces Houyon Yeok soltó un suave suspiro, agarró el enorme hacha y descendió del salón. Al ver el hacha, Maak Yeongun recordó quién era a partir de la conversación con el clan Sombra. Oh, hay una persona particularmente problemática entre los leales subordinados de Han Neunak. ¿Quién es? El gran líder del clan de la destrucción, Houyon Yeok. Houyon Yeok. Sí, escuché que ocupa el puesto de la tercera montaña en la Alianza de las Cinco Montañas. La tercera montaña significa que es el tercero en Langou. Ese es el Langou mostrado. Langou mostrado. Por supuesto, su verdadero poder marcial puede no igualar al de Keyou Yeonu, la primera montaña, o Wai Mancheon, la segunda montaña, pero considerando el prestigio de su padre,
su posición es incomprensible. ¿Quién es su padre para que digas eso? El rey Hacha, Hou Taegan. El rey Hacha. Es uno de los 5 reyes. Los 5 reyes. Ellos eran los altos ejecutivos que apoyaban a la sociedad del cielo y la tierra. Pero eso no fue el final. Él no es solo uno de los 5 reyes, es uno de los 8 maestros conocidos por haber alcanzado el más alto reino en el actual mundo marcial. Podría ser. Sí, él es una de las 8 estrellas. El enorme hacha que parecía poder partir a una persona por la mitad era probablemente el hacha de aniquilación, conocida por haber sido forjada para el rey Hacha Hou Taegan para desatar su arte marcial único, la técnica del hacha celestial. El hijo que recibió las enseñanzas de una de las 8 estrellas. Un pequeño interés surgió en los ojos de Maak Yeong-un. Las 8 estrellas eran llamadas los más altos maestros en el actual mundo marcial, excluyendo los 6 Yellows. Sería más extraño si no tuviera interés en absoluto. Rambal Rambal. Los músculos del brazo derecho del tercer montaña Hou Yeop, que arrastraba el hacha por el suelo mientras caminaba, eran extremadamente voluminosos. Debieron haberse desarrollado para manejar con facilidad ese enorme hacha de aniquilación. La anticipación brillaba en los ojos de Yeo Mopal de las 5 montañas y del puño Geoam, que lo seguía para ayudarlo. Podré ver las verdaderas habilidades del hermano Hou. Había un secreto en el Oakoe. Era un secreto conocido solo por los miembros de la Alianza de las 5 montañas y su señor Hang Neunak. Aún los artistas marciales en los asientos inferiores no lo sabían. Era la existencia de la verdadera primera montaña. La verdadera primera montaña, la hoja oculta de nuestro señor. Cualquiera pensaría que Keyou Yeonu, uno de los 5 tigres que fueron llamados los mejores discípulos en la etapa tardía, era el más fuerte en el Oakoe, pero la realidad era diferente. El verdadero experto más fuerte de la alianza no era otro que Hou Yeok. Su verdadero poder marcial había alcanzado el pináculo del reino trascendente. Usi. Hou Yeok levantó el enorme hacha, el hacha de aniquilación, que había estado arrastrando por el suelo, y la balanceó ligeramente en el aire. Fue solo un movimiento ligero, pero surgió una fuerte presión de viento, y una aura afilada se extendió en todas direcciones. Como se esperaba, es increíble. Si esto se podía hacer solo con la presión del viento, parecía que algo verdaderamente asombroso sucedería si desatara por completo su poder marcial. Hou Yeok se acercó a Maak Yeong-un y dijo, «Oye, no nos guardes tanto Rense por haberte atacado en grupo, no es un duelo, sino una orden para someterte». A sus palabras, Maak Yeong-un encogió los hombros como si no le importara. Luego sacó algo de su cintura. Era una pequeña bolsa unida a su cinturón. «¿Qué estás tratando de hacer?», preguntó Hou Yeok. En respuesta, Maak Yeong-un no contestó y dijo mientras miraba a Hang Neunak en el salón. «Si ves esto, tus pensamientos podrían cambiar un poco». Con esas palabras, Maak Yeong-un lanzó la bolsa a Hang Neunak en el salón. «¿Dónde estás, Pak?». Seo Yein de la Alianza de las 5 montañas la atrapó en su lugar, pensando que podría intentar hacer alguna trampa. Pero la bolsa era más ligera de lo esperado. Ella pensó que podría contener un arma oculta o algo así, pero no parecía ser el caso. «Joven maestro, esto es. No te preocupes por cosas inútiles, apresúrate y somételo». Hang Neunak dio la orden a Hou Yeok y Yeo Mopal como si no tuviera ningún interés en ello. Tan pronto como lo hizo, Hou Yeok movió su cuerpo hacia Maak Yeong-un y balanceó el enorme hacha, el hacha de aniquilación, hacia su cuello. Usi. Suisi. Crack. Mientras el hacha de aniquilación cortaba el aire, las mesas del banquet fueron partidas por la presión del viento y el aura. Gracias a eso, los artistas marciales en los asientos inferiores que estaban mirando tuvieron que retroceder mientras las mesas se partían. Hang Neunak miró esto y levantó las comisuras de su boca amargamente. Con Hou Yeok, que había alcanzado la cima del reino trascendente, y Yeo Mopal ayudándolo, no habría mucha dificultad en someter a ese tipo. ¿Cómo te atreves a ridiculizar a este joven maestro? Veamos si aún puede decir tales cosas incluso después de desollársele la piel. En ese momento. «Yo, joven maestro». Seo Yein de la Alianza de las 5 montañas llamó a Hang Neunak. Hang Neunak, que estaba concentrado en su confrontación, respondió en un tono molesto, «Dímelo después». «Lo siento, pero creo que necesitas ver esto antes». «No te dije que hablaras después. Joven maestro». Ahora mismo, las palabras de este joven maestro están siendo ignoradas. La expresión de Hang Neunak, que estaba a punto de presionar a Seo Yein, de repente se endureció. Fue por algo que ella sostenía en su mano. No era otra cosa que un globo Akialar. En el momento en que vio el globo Akialar de color plateado en lugar de una pupila negra, la imagen de alguien pasó rápidamente por la mente de Hang Neunak. Era la imagen de su hermano mayor, Nayul Rayang. ¿Cómo se esperaba del rey del puño Trueino? Pensar que harías que este joven maestro usara incluso esto. La voz y la apariencia de Nayul Rayang seguían vívidas. Durante el sparring con el rey del puño Trueino Won Byong-gak. De repente la pupila de su ojo derecho se había vuelto plateada. Después de eso, la dinámica del combate había cambiado claramente. En un instante, los ojos de Hang Neunak temblaron al recordar esto. Este globo Akialar era demasiado familiar. ¿Podría ser? Esto era. En ese mismo momento. Quan. Clang. Al sonido de ruidos de choque continuos, la mirada de Hang Neunak se desvió hacia un lado.
Allí, vio a Yeo Mopal de las 5 montañas tumbado boca abajo en el suelo con el pie de Maak Yeongun pisándole la cabeza, y a Houyeon Yeok, con un lado de la hoja de su hacha roto, tambaleándose y siendo empujado hacia atrás. Todo esto había sucedido en el breve momento en que apartó la vista de ellos. Capítulo 178 Hangneunag 4. Hangneunag 4. Todo ocurrió en un instante. Maak Yeongun, que había estado justo frente a él, desapareció de su vista. La verdadera primera montaña, Houyeon Yeok, el gran líder del clan de la destrucción, movió la cabeza y buscó el paradero de Maak Yeongun. Sin embargo, ¡bam! Kup, antes de que se diera cuenta, Maak Yeongun estaba pisando allí o Mopal del puño Geoam de las 5 montañas. No pudo ni siquiera usar sus manos correctamente antes de ser derrotado. Solo con ver esto, se podía notar que había una abrumadora diferencia entre Maak Yeongun y su destreza marcial, pero no podía simplemente quedarse de brazos cruzados y mirar. Usi. Houyeon Yeok levantó su arma única, el hacha de aniquilación, con energía verdadera y la balanceó hacia Maak Yeongun. Sería bueno si pudiera cortarlo, pero eso no era probable. Solo quería hacer que se alejara de Yeo Mopal. Sin embargo. Clang. Los ojos de Houyeon Yeok titubearon. Capturó la hoja impregnada de energía verdadera. Se desarrolló una situación desconcertante. Maak Yeongun había atrapado la hoja del hacha de aniquilación que volaba hacia él con una mano. La energía verdadera podría decirse que es la energía verdadera y el aura convergiendo en uno y reuniéndose densamente. Atrapar esto con las manos desnudas era casi imposible para cualquier artista marcial. Si uno quería contrarrestar esto, tendría que elevar su propia energía verdadera. Mano. Los ojos de Houyeon Yeok se abrieron de par en par. Eso fue porque descubrió la energía negra que envolvía la mano de Maak Yeongun. La energía que envolvía su mano lo estaba protegiendo de ser cortado por la verdadera energía infundida en el hacha de aniquilación. ¿Qué demonios es esa energía? Era más densa y más fuerte que el aura. Y se sentía extrañamente siniestra. Pero ese no era el problema. Si era una energía que podía bloquear la verdadera energía con las manos desnudas, tenía que ser verdadera energía. Sin embargo, incluso si uno alcanzaba el pináculo del reino trascendente, era casi imposible elevar la verdadera energía con las manos desnudas. Chisporroteo. En ese momento, una extraña sensación fluyó de la mano de Maak Yeongun. Era energía venenosa. Esto es, a medida que la energía venenosa y la energía negra se entrelazaban con su verdadera energía. Crack. De ninguna manera. Sus dedos se hundieron en la hoja del hacha de aniquilación, y ésta se agrietó. Sorprendido por esto, Houyeon Yeok apresuradamente utilizó su técnica de pies e intentó patear la cabeza de Maak Yeongun. Sin embargo. Sushi. Maak Yeongun evitó ligeramente el ataque inclinando la cabeza hacia atrás, y luego. ¡Bam! En su lugar, le propinó un puñetazo en el pecho a Houyeon Yeok. El cuerpo de Houyeon Yeok fue lanzado hacia atrás por el impacto del puñetazo. Sushi. Clang. Pero en el proceso, un lado de la hoja del hacha de aniquilación se rompió. La expresión de Houyeon Yeok se contorsionó. El hacha de aniquilación, un arma única que había recibido de su padre, era un hacha forjada de una sola pieza de hierro por un renombrado artesano de la época. Al ver cómo se rompía ante sus ojos uno de los lados de la hoja del hacha de aniquilación, que atesoraba como un tesoro, no pudo evitar sentir una hulida de ira. Gritar. Este tipo. Pero, contrariamente a esta ira, su razón se volvió aún más fría. Este hombre frente a él, definitivamente no estaba en la cima del reino trascendente. Para poseer un poder marcial que lo abrumara hasta este punto, uno tenía que superar la barrera. Pero esto no tenía sentido racionalmente. No hace mucho, apenas estaba en el nivel para recibir un golpe de Yeo Mopal del puño Geoam y del espadachín ciego Wai Mancheon. Esto no es solo un desarrollo rápido. La velocidad a la que se estaba volviendo más fuerte era inimaginable, casi hasta el punto en que no sería una exageración llamarlo un monstruo. No se trataba de si había superado la pared o no. Este tipo no parecía ser alguien que pudiera ser controlado por nadie. ¿Qué? ¿Estás diciendo que deberíamos excluirlo? Sí. Nuestro señor ya se ha encariñado con él, así que ¿por qué intentas excluirlo? Porque es peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué es peligroso? Si es por su pasado. Ese no es el problema, aunque no sea visible, puedo decirlo, Maak Yeongun nunca será alguien leal a nadie. Las palabras de ese tipo muerto vinieron a la mente de repente. El juicio de ese ciego era correcto. Como dijo Wai Mancheon, este tipo nunca podría ser controlado por su señor. No solo su velocidad de crecimiento era alarmante, sino que sus intenciones también eran desconocidas, así que mantenerlo cerca podría llevar a incidentes impredecibles. Agarra. Esto es problemático. Pero en este momento, este era un problema aún mayor. Quería someter al tipo según la orden de su señor, pero era imposible hacerlo solo. Si su suposición era correcta, nadie presente en esta reunión podría derrotar a este tipo solo con artes marciales. La única posibilidad era que su señor Hangneunag se uniera y lanzara un ataque combinado. Hay demasiado en juego. Pero entonces la pérdida sería demasiado grande. Si terminaban perdiendo incluso después de lanzar un ataque combinado contra alguien que habían intentado tomar como subordinado, las consecuencias serían. Detente. En ese momento, se escuchó el grito de Hangneunag. Ante su grito,
El tercer monte Houyon Yeok giró la cabeza con una expresión de confusión. Allí, Han Neunak sostenía un globo Aquialar con una expresión rígida. ¿Globo Aquialar? ¿Qué demonios fue eso? Mientras el verdadero primer monte Houyon Yeok estaba confundido, Maak Yeongun le habló a Han Neunak con una sonrisa brillante. Parece que ahora estás dispuesto a tener una conversación. Tú, esto. Han Neunak estaba a punto de decir algo, pero luego gritó bruscamente a los artistas marciales en los asientos inferiores. Ustedes, retrocedan por ahora. Pero mi señor, te dije que retrocedieras. Sí, señor. Ante su orden, los artistas marciales en los asientos inferiores salieron del jardín al unísono. Go Chan, quien estaba poseyendo a Chae Rin, también dudó e intentó irse, pero Seo Yein de la Alianza de las Cinco Montañas le permitió quedarse con un asentimiento. Después de que todos se fueron y solo quedó el Oakoe, Han Neunak habló de nuevo. ¿Esto qué es? Ante esa pregunta, Maak Yeongun inclinó la cabeza y dijo. No estás preguntando porque realmente no lo sepas, ¿verdad? Estás tratando de humillar a este joven maestro ahora. ¿Cómo podría ser eso? Pensé que lo reconocerías si lo veías, ya que eres el joven maestro, pero estás preguntando qué es, así que, tú, realmente preguntas porque no lo sabes. Ante la expresión aún más rígida de Han Neunak, Houjon Yeok miró el globo Aquialar en su mano con ojos incomprensivos. ¿Qué demonios fue eso que hizo reaccionar a su señor de esta manera? Pero entonces, salieron de la boca de Han Neunak palabras increíbles. Luchaste contra mi hermano mayor. Hermano mayor. ¿De qué se trataba esto? Estaba preguntando si Maak Yeongun había luchado contra el maestro joven mayor Nayul Rayang. Mientras estaba confundido, Maak Yeongun asintió con la cabeza y respondió, pensé que eso sería una respuesta suficiente. La mirada de Maak Yeongun estaba dirigida hacia el globo Aquialar que sostenía Han Neunak en su mano. Ante su actitud, Han Neunak miró intensamente el globo Aquialar en su mano con una expresión rígida, y luego soltó una risa hueca como si no pudiera creerlo. Ante su reacción, todos sus leales subordinados no pudieron ocultar su sorpresa. También se habían dado cuenta de a quién pertenecía el globo Aquialar gracias a la reacción de Han Neunak. Si ese era el caso. ¿Qué demonios es esto? Ese tipo derrotó al maestro joven mayor. Ese monstruo. El maestro joven mayor Nayul Rayang. No muchos dentro de la sociedad del cielo y la tierra podían manejarlo. Era un monstruo, un discípulo del líder de la sociedad que era uno de los 6 Yellows y había superado la barrera para alcanzar el reino de la transformación. Se decía que incluso los 5 reyes, los ejecutivos más altos de la sociedad del cielo y la tierra, tenían dificultades para lidiar con él, a menos que fueran los 2 reyes que habían recibido el título de 8 estrellas. Y ese tipo había luchado contra él. No, si incluso le había sacado un ojo, no era lo mismo que ganar. ¿Qué demonios estaba pasando? En ese mismo momento. Jaja. Jajajajajaja. El segundo discípulo del líder de la sociedad, Han Neunak, que había estado soltando una risa hueca, estalló en una risa loca. Todos lo miraron con desconcierto por su repentina conducta. Fue porque el shock fue demasiado grande. Mientras se preguntaban por qué actuaba así, Han Neunak, que había estado riendo durante un tiempo, se dejó caer en su asiento e hizo un gesto con la mano, diciendo, pensar que le sacaste el ojo a ese bastardo inhumano. He vivido para ver un día así. Ja 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 ja. Ven aquí y hablemos. Mi señor, Seo Yein, el líder de la Alianza de las 5 Montañas, intentó disuadirlo. Entonces Han Neunak movió la mano y dijo, suficiente, él es quien le sacó el ojo a ese monstruoso bastardo, ¿quién podría detenerlo? Pero, mi señor, es demasiado peligroso. Suficiente, si hubiera tenido alguna intención de hacerme daño, ya lo habría hecho, ¿no es así? Ante sus palabras, Maak Yeongun respondió con una brillante sonrisa, eso es correcto. Ante su respuesta, Seo Yein y Gyo Umopal de las 5 Montañas, cuyo rostro estaba hinchado, no pudieron ocultar su preocupación. No importa cuán fuerte fuera ese tipo, eran subordinados leales. Tenían el deber de garantizar su seguridad, pero Houyon Yeok sacudió la cabeza como si les dijera que no lo hicieran. No sirve de nada, déjalo. Si realmente era un maestro del reino de la transformación, esta distancia ya estaba dentro de su alcance. Podría hacer un movimiento fácilmente si quisiera. Es mejor reducir la distancia. Esa sería una mejor manera de proteger a su señor Han Neunak de él. A veces, la mejor defensa era el ataque. Toc toc toc. Tac. Al final, Maak Yeongun subió al salón y se sentó frente a Han Neunak. El tratamiento claramente había cambiado. Sentarse a su lado significaba confianza, pero tenerlo sentado directamente frente a él significaba reconocerlo como un igual. Cuando Maak Yeongun se sentó, Han Neunak tomó una botella de vino y dijo, ¿quieres tomar una copa? No hay razón para rechazar una bebida que ofreces. Bien, toma una copa. Han Neunak sirvió vino en la copa de Maak Yeongun. Como estaban sentados uno frente al otro, había una distancia, pero... Sushi. Cuando Han Neunak aplicó su energía interna, el vino dentro de la botella se estiró y entró en la copa lejana. Cuando la copa estuvo llena, el chorro de vino que los conectaba se cortó. Como se esperaba, la verdadera energía del joven maestro no es un asunto ordinario. Aunque tenía la energía verdadera más baja entre los 3 discípulos del líder de la sociedad, aún era lo suficientemente vasta como para no ser comparable a la de los maestros de energía interna ordinarios.
Era natural, ya que había recibido la técnica de las 100 abellas y Datounsi consumía regularmente medicinas espirituales desde la infancia. Han Neunak dejó la botella de vino. Luego miró a Maak Yeongun y dijo, «¿Puedes servirme?». La botella de vino estaba a una distancia. Tuvo que levantarse y acercarse a la botella de vino para servirse una copa. A simple vista, podría parecer que estaba tratando de hacer que Maak Yeongun se levantara. Podría ser que está tratando de domar al tipo. Seo Yein de la Alianza de las 5 Montañas observaba esto con ansiedad. Sin embargo, no es difícil. Maak Yeongun se rió suavemente y luego hizo un gesto ligero hacia la botella de vino. Entonces, un chorro de vino se extendió naturalmente desde el pico de la botella de vino y entró en la copa de Han Neunak. Sushi. Al ver esto, los leales subordinados de Han Neunak soltaron sin querer exclamaciones de sorpresa. Esta era la técnica de captura del vacío. Si uno alcanzaba el pináculo del reino trascendente, podía usar energía verdadera para atraer o empujar objetos hasta cierto punto. Pero para manipular algo como gatas de agua con tanta delicadeza usando energía verdadera, uno tenía que alcanzar un reino aún más alto. Está confirmado ahora. Ante las palabras de Maak Yeongun, Han Neunak miró la copa llena de vino y luego levantó la cabeza. De hecho, has superado la barrera. Seo Yein de la Alianza de las 5 Montañas finalmente entendió la intención de Han Neunak. Su señor quería confirmar una última vez si Maak Yeongun realmente había superado la barrera y alcanzado el reino de la transformación. Ahora era seguro. Ese tipo era indudablemente un maestro del reino de la transformación. Ya no estaba al nivel de un maestro supremo de etapa pico, sino que ya era un verdadero gran maestro que podría contarse con una mano incluso dentro de la sociedad del cielo y la tierra. Aparte de ser un discípulo del clan Sombra y del rey Benino, había alcanzado una posición donde él solo podía ser considerado una fuerza a tener en cuenta. La razón de su señor para hacer que Maak Yeongun se sentara justo frente a él era comprensible. En ese momento, Han Neunak habló. Los fuertes merecen ser tratados en consecuencia. Sushi. Han Neunak juntó las manos y se inclinó ante Maak Yeongun, diciendo, Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, tratará respetuosamente al maestro Maak con cortesía. Ante su comportamiento, los leales subordinados de la Alianza de las 5 Montañas hicieron clic con la lengua en su interior. También era la primera vez que veían a su señor Han Neunak tratar a un discípulo de etapa tardía de menor edad con tanta cortesía, aparte de los ejecutivos. Pero ciertamente tenía las calificaciones para ello. Después de todo, él era un maestro que había alcanzado el reino de la transformación. Sushi. Maak Yeongun también se inclinó ante él con las manos juntas y respondió, no es necesario que se moleste, pero estoy agradecido por su trato cortés. La atmósfera no era mala mientras intercambiaban cortesías. Han Neunak parecía pensar lo mismo, ya que habló con una voz más alegre, Maestro Maak, ¿puedo preguntar la razón por la que viene a mí con esto? Sushi. Lo que Han Neunak señalaba no era otra cosa que el globo Akialar del mayor joven Nayul Rayang. El estado de ánimo de Han Neunak se elevó al mirar el globo Akialar. Al principio, había pensado que Maak Yeongun se había unido a su hermano mayor Nayul Rayang para engañarlo. Pero eso fue un error de juicio de su parte. Maak Yeongun había derrotado a Warran, el hombre de confianza de su hermana menor Wai Soyeon, y no solo eso, sino que incluso había luchado contra su hermano mayor Nayul Rayang y le había arrancado el globo Akialar. ¿Qué implicaba eso? Desea estar con este joven maestro. Estaba convencido. Maak Yeongun lo había elegido. No obstante, contrariamente a sus expectativas, salieron palabras inesperadas de la boca de Maak Yeongun. Únete a las fuerzas del lado de la joven dama Wai Soyeon. La expresión de Han Neunak se endureció al instante. Este tipo lo había hecho anticipar tanto y ahora de qué estaba hablando. Así que Han Neunak habló, controlando su expresión tanto como fuera posible. Maestro Maak, ¿qué está diciendo? Unir fuerzas con mi hermana menor, eso es. Lo digo literalmente, si ustedes dos no combinan sus fuerzas, será difícil competir contra el lado del mayor joven maestro Nayul Rayang. Ante las palabras de Maak Yeongun, Han Neunak quedó momentáneamente atónito, y luego una risa vacía escapó de sus labios. Era decepcionante ya que no era lo que él había esperado. Pero te estaba diciendo esto pensando que era posible. Así que Han Neunak expresó sus verdaderos pensamientos. Mira, maestro Maak, ¿crees que eso es posible? Posible. Así es, tanto mi hermana menor como yo estamos postulando para el mismo puesto, y ahora nos dices que unamos nuestras fuerzas, ¿crees que eso es posible? Han Neunak sacudió la cabeza. Entonces se rió y dijo, bueno, si mi hermana menor se comprometiera a ser leal a mí y se uniera a mi subordinación, podría ser posible. Si no, tu propuesta es esencialmente imposible, maestro Maak. Entiendo. Era una propuesta tonta. Esta era una propuesta que ni él ni su hermana menor podían aceptar. Si ese fuera el caso, ya habrían unido fuerzas hace mucho tiempo o empujado a uno de ellos en esa dirección. Fue porque eso no funcionó que cada uno estaba esforzándose tanto por asegurar apoyo. De todos modos, gracias por la propuesta, pero... ¿Te sonó como una propuesta? ¿Qué? Han Neunak frunció el ceño por un momento. ¿Acaso escuchó mal? Pero luego... Sobresalto. El tipo sonrió, lleno de malicia a diferencia de antes, y dijo, esto no es una propuesta, sino una orden para hacerlo. Capítulo 179 Han Neunak, 5. Han Neunak, 5. Esto no es una sugerencia,
Te estoy diciendo que lo hagas de esta manera. En un instante, la expresión de todos se endureció. Justo un momento antes, la situación parecía estar avanzando sin problemas. Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? ¿Qué está diciendo? No solo Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la sociedad, sino también sus leales subordinados sintieron lo mismo. Por un momento, pensaron que podrían haberlo malinterpretado. Pero al ver la sonrisa llena de malicia en el rostro de Maak Yeong-gun, se dieron cuenta de que sus oídos no se habían equivocado. Aunque solo duró un segundo, nunca habían sentido un silencio tan largo antes. Si alguien más hubiera dicho esas palabras, alguien habría desenfundado su espada o cuchillo y le habría cortado la cabeza en ese mismo instante. Pero, por coincidencia, el oponente era un maestro que había cruzado la pared hacia el reino de la transformación. Al darse cuenta de eso, goteo, goteo. Algunos de ellos estaban tan extremadamente tensos que comenzaron a sudar frío. ¿Cómo deberían tomar esta situación? ¿No qué deberían decir? En medio de la confusa situación, quien rompió el silencio fue Gyeomopal, la quinta montaña de la Alianza de las Cinco Montañas. Eres un bastardo. Su voz y sus ojos estaban llenos de rabia. Mientras todos contemplaban la situación misma, Gyeomopal, que solo sentía ira por el hecho de que su señor había sido insultado, pudo mostrar una actitud más directa en comparación con los demás. Ah. Al sonido de su resonante voz, todos recobraron la compostura en un instante. Sin prestarles atención, Gyeomopal gritó: «A menos que estés loco, ¿cómo te atreves a amenazar a nuestro señor de esa manera?». Su grito fue tan fuerte que era ensordecedor. Maak Yeong-gun sonrió y dijo en voz baja: «Puedo ver que estás enojado, pero por favor, baja un poco la voz, me está lastimando los oídos». «¿Qué? ¿Bajar mi voz? Hijo de...». «Te lo advierto una última vez por el bien del joven maestro, baja tu voz». «Voy a Maak, gas». De repente, Gyeomopal no pudo continuar hablando. Esto es. Sus mejillas incluso temblaban. Fue por la intención de matar que sintió en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Maak Yeong-gun. Aunque duró solo un instante, la imagen de Maak Yeong-gun cortándole el cuello pasó por la mente de Gyeomopal. Suisi. Imaginando esto, le resultó difícil abrir la boca. Al ver a Gyeomopal así, Houyeon Yeop, el primer montaña, chasqueó la lengua internamente. Había escuchado de su padre que una vez que uno alcanza el reino de la transformación y se convierte en un verdadero gran maestro, puede controlar su energía con más precisión y presionar a un oponente específico con intención de matar. Parecía que Maak Yeong-gun había presionado a Gyeomopal con su intención de matar. Esto se ha complicado. No importaba cuánto hubiera alcanzado el reino de la transformación, no esperaba que actuara de esta manera. Su propio señor era el líder de la sociedad del cielo y la tierra y uno de los 6 cielos, considerado la cúspide del mundo marcial de las llanuras centrales. Había pocos dentro de la organización que pudieran hacer algo tan descarado a un hombre así. Solo aquellos que tenían el estatus y las calificaciones podían hacerlo. Sin embargo, Maak Yeong-gun no era uno de ellos. ¿Está confiando únicamente en su destreza marcial para hacer esto? Si ese es el caso, es un error de cálculo. No fue porque su propio señor temiera su destreza marcial que mostró cortesía hacia el tipo. Su señor simplemente. Maak Yeong-gun. ¿Realmente subestimas a este joven maestro? En ese momento, Han Neunak habló. Al verlo así, las expresiones de sus leales subordinados se volvieron serias. Su mirada jalada. Su tono fuertemente reprimido mostró cuán furioso estaba su señor en este momento. Cuando Han Neunak está realmente enojado, no estalla como un fuego. Más bien, se vuelve aún más frío de corazón. Y esa frialdad trae una profunda comprensión. Tomarte a la ligera. Solo estoy presentando una condición que puede beneficiar tanto al joven maestro como a la joven dama. Beneficiarnos a ambos. Deja de hablar tonterías. Tonterías, dices. Para que dos fuerzas se fusionen en una, alguien tiene que inclinarse y entrar debajo del otro. Pero, ¿crees que eso es posible con tus patéticas amenazas? Es posible, por eso te estoy diciendo que lo hagas de esa manera. ¿Decirme? Estás siendo bastante presuntuoso. Qué inesperado. Un destello de interés apareció en los ojos de Maak Yeong-gun. Había considerado que la capacidad de Han Neunak era bastante superficial y pequeña, pero estaba diciendo todo lo que quería decir incluso en esta situación. Eso significaba que no le tenía miedo. Aunque ya debería haber confirmado la brecha en su poder. ¿Inesperado? Eso es lo que este joven maestro quiere decir: no tienes miedo. No tienes miedo, dices. ¿A quién crees que estás tratando de amenazar en este momento? Amenazar. Realmente no me sientes como una amenaza. Te dije que dejaras las tonterías, te has vuelto completamente loco al intentar interferir en la batalla por el sucesor y agitar las cosas arbitrariamente. Al escuchar estas palabras, los ojos de Maak Yeong-gun se entrecerraron. Estás siendo más duro de lo que esperaba. Duro. Eso es lo que este joven maestro debería estar diciendo. Crees tanto en tus mezquinas artes marciales que te atreves a interferir en la batalla por el sucesor y agitar las cosas arbitrariamente. ¿Por qué lo estás pensando de manera tan compleja? Maak Yeong-gun preguntó con un tono intrigado. Entonces Han Neunak abrió la boca mientras servía vino en su copa. Puedo adivinar dos posibilidades. Dos posibilidades. La primera se basaría en la premisa de que te has aliado con WAI Soyeon. ¿Por qué piensas eso?
Es simple, incluso con el poder del clan Sombra y el clan Beck sumados a la hermana menor, aún no es suficiente, para que ambos se enfrenten al hermano mayor y a este joven maestro. Ante las palabras de Han Neunak, Maat Yeongun sonrió débilmente. Pensó que su visión estaría bastante nublada debido a su arrogancia, pero eso no parecía ser del todo cierto. Maat Yeongun se encogió de hombros y dijo: hay algo de verdad en eso, pero desde mi perspectiva. Para que ustedes dos se enfrenten al maestro joven mayor, preferiría que tú y la joven dama unieran fuerzas sin importar quién salga victorioso. Independientemente de quién salga en la cima. Sí, realmente no me importa quién de ustedes dos se convierta en el sucesor, ya ven, mientras unifiquen sus fuerzas, eso es lo único que me importa. Al escuchar estas palabras de Maat Yeongun, los ojos de Han Neunak se volvieron aún más viciosos. Entonces, pronto abrió los labios. Pensé que era la primera posibilidad, pero parece que es la segunda. ¿Y cuál podría ser esa segunda? ¿No te importa quién se convierta en el sucesor? Ja. La respuesta ahora es clara. Tu objetivo es provocar conflictos internos, ¿verdad, mi señor? Ante las palabras de Han Neunak, los ojos de sus subordinados se abrieron de par en par. Al ver su reacción, Han Neunak miró con desdén a Maat Yeongun y dijo: casi lo olvido porque estaba pensando en el clan Sombra y el rey del Benino, originalmente eras un rehén de la facción justa. Ah. Ante esto, todos mostraron cautela. El mundo marcial ortodoxo estaba esperando ansiosamente una oportunidad para desmantelar la sociedad del cielo y la tierra. Para ellos, no había nada mejor que la batalla por la sucesión para incitar conflictos internos. Si Maat Yeongun no se hubiera rendido realmente y aún mantuviera una misión como miembro de la facción justa, había una buena posibilidad de que esta sospecha fuera cierta. Galp. Han Neunak vació su copa de alcohol y dijo: dime si mi suposición es incorrecta. Al oír sus palabras, Maat Yeongun se rascó la cabeza y respondió: tu mente es más aguda de lo que esperaba. Tú también, pero te equivocas. Ante eso, Han Neunak frunció el ceño. Entonces replicó: ¿equivocado, dices? Sí, las cosas pueden parecer así si lo piensas demasiado, pero lamento decepcionarte, realmente no tengo conexión con la facción justa. ¿Esperas que crea eso ahora? Créelo o no, eso depende de ti, simplemente deseo que ustedes dos unan fuerzas, de esa manera, podemos evitar el molesto asunto con el Eldas Young Master. Ante las palabras de Maat Yeongun, la sospecha destelló en los ojos de Han Neunak. El tipo estaba en una posición ventajosa, así que declaró directamente lo que había adivinado para medir sus verdaderas intenciones. Pero realmente está diciendo que no es así. Bueno, quién sabe. Un agente que intenta interrumpir la secta en nombre de la facción justa no admitiría ser un espía, después de todo. Mientras pensaba eso, Maat Yeongun dijo: parece que la persuasión a través de palabras es inútil. Bam. Tan pronto como terminó de hablar, los subordinados de Han Neunak, Houyon Yeok, Seo Yein y Yeo Mopal de la Alianza de las Cinco Montañas canalizaron su energía y tomaron posiciones defensivas. Maat Yeongun se rió y dijo: deberías saber que no puedes detenerme incluso si haces eso. ¿Realmente estás tratando de amenazar a este joven maestro? Sí, supongo que es una amenaza si lo pones de esa manera. Bam. Eres un hijo de puta. Bam. Yeo Mopal intentó levantarse de su asiento, pero terminó golpeándose la cabeza contra la mesa. Maat Yeongun había aparecido detrás de él en un abrir y cerrar de ojos y estaba presionando su cabeza. Al ver esto en un instante, Houyon Yeok juzgó que absolutamente no podían detener a Maat Yeongun a esta distancia. Mi señor, lo sé. Al verlos así, Maat Yeongun dijo: lo aceptarás. Ante esas palabras, Han Neunak resopló y respondió: tienes la confianza para manejar las consecuencias de hacer esto. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Cierto, supongo que sí, pero tendrás que lidiar con las consecuencias de esa amenaza. Lidiar con las consecuencias. ¿Crees que este joven maestro te dejaría acercarte sin ninguna preparación, incluso si reconozco tu destreza marcial? Al escuchar esas palabras, Maat Yeongun inclinó la cabeza y preguntó: parece que tienes algunas bajo la manga. Ante esa pregunta, Han Neunak sonrió con significado y dijo: ¿de verdad crees que no hay nadie entre las fuerzas que apoyan a este joven maestro que pueda lidiar contigo? ¿Alguien que pueda lidiar conmigo? No me digas. La expresión de Maat Yeongun se endureció. Fue porque entendía lo que Han Neunak estaba insinuando. Al mirar a Maat Yeongun de esta manera, las comisuras de los labios de Han Neunak se curvaron maliciosamente. Justo hace medio momento, Han Neunak había dado una orden a los artistas marciales en la terraza. Todos ustedes se retiran por ahora. Pero mi señor, te dije que te retiraras. Sí, señor, parecía que simplemente los hizo retirarse. Sin embargo, ahora mismo, reúne a todos los artistas marciales en la finca, y convoca al rey Hacha Houtaegan, al maestro del clan del agua Go Yeonbak, y al maestro del valle del sonido invocador, Han Yeoriang. Había un secreto conocido solo por los íntimos Kaanfadans y subordinados de Han Neunak. Era el arte de transmitir mensajes secretos a través del sonido, transmisión de voz secreta. Han Neunak, quien había ganado el apoyo del maestro del valle del sonido de invocación, aprendió la transmisión de voz secreta de ella como un regalo, y le resultaba útil de vez en cuando. Esta fue una de esas situaciones. Rey Hacha, Houtaegan. Él era uno de los 5 reyes y un miembro de las 8 estrellas, considerados los mejores maestros del actual mundo marcial.
Era uno de los pocos expertos del reino de la transformación en la sociedad del cielo y la tierra y la mayor fuerza de Han Neunak que había reclutado primero. Pensaste que este joven maestro confiaría plenamente en ti. El oponente era un experto del reino de la transformación. Si las cosas salían mal, quién sabe cuál sería el resultado. A juzgar por las acciones de este tipo, no parecía temer al líder de la sociedad, su maestro, como los demás. En primer lugar, si lo hiciera, no habría hecho algo como derrotar a Keyou Yeonu, uno de los 5 tigres, antes. Por eso Han Neunak llamó a la mejor carta que tenía. El maestro supremo que había alcanzado el reino de la transformación incluso mucho antes que Maat Yeongun. Un momento, eso es suficiente. Este tiempo era suficiente para convocar al rey Hacha. La residencia del rey Hacha estaba ubicada más cerca que la de los otros ejecutivos. Probablemente llegaría aquí pronto. ¿Alguien que pueda lidiar conmigo? No me digas. Ante Maat Yeongun, cuya cara se había endurecido, Han Neunak levantó las comisuras de su boca de manera maliciosa y dijo: ¿pensaste que este joven maestro te dejaría acercarte sin pensarlo cuidadosamente? Tendrás que asumir la responsabilidad de las consecuencias que tú mismo provocaste. No eres una persona ordinaria, de hecho. Para cuando te arrepientas ahora, ya es. Te sentirías mejor si dijera eso. ¿Qué? Este bastardo no entiende la situación actual. Confundido por esto, Maat Yeongun sonrió y dijo: una persona sospechosa como tú no descartaría casualmente a los subordinados a su alrededor para tener una conversación privada y me haría sentar cerca de ti sin dudar. Pensaste que simplemente lo creería. Eres un bastardo. Por supuesto. Toc toc. Maat Yeongun tocó su cabeza con su dedo y continuó: por supuesto, pensé que habrías preparado algo. Tengo razón. Ante las palabras de Maat Yeongun, Han Neunak lo miró con desdén y respondió en voz baja: eres bastante astuto, de verdad, pero incluso si te das cuenta ahora, ¿crees que cambiará algo? Más bien, incluso ahora. Aprendiste la transmisión de sonido del maestro del Valle del Sonido de Invocación. Ante esa pregunta, Han Neunak, que intentaba mantener una apariencia serena, levantó una ceja. ¿Cómo demonios sabe este tipo eso? Al ver su reacción, Maat Yeongun se rió y dijo: parece que tengo razón. Bueno, dado que prometiste obtener el apoyo del maestro del Valle del Sonido de Invocación, pensé que era posible. Hijo de puta, ¿cómo? Justo cuando Han Neunak estaba a punto de decir algo. Paso. Han Neunak, quien sintió que alguien entraba al jardín, sonrió con satisfacción. No importaba cómo Maat Yeongun supiera sobre la transmisión de sonido, una vez que llegara el rey Hacha Houtaegan, la situación terminaría. Sin embargo, la expresión de Han Neunak se endureció al dirigir su mirada hacia la entrada del jardín, porque quien entró no era el rey Hacha como él había esperado. Quien entró al jardín no era otro que Yonim. Yonim, el subordinado del fallecido W.A.I. Mancheon, quien era uno de los artistas marciales sentados en la terraza. Al verlo entrar de repente, Han Neunak se quedó perplejo. Eso se debía a que le había enviado una transmisión de sonido urgente con órdenes. En lugar del rey Hacha que había convocado, ¿por qué estaba ese bastardo aquí? ¿Sangre? Pero algo era extraño. La ropa de Yonim estaba manchada de sangre. ¿Por qué ese bastardo estaba en tal estado? ¿Te ocupaste bien de ello? En ese momento, la voz de Maat Yeongun resonó en sus oídos. ¿Te ocupaste bien de ello? ¿Qué demonios era esto? Bam. Yonim, el subordinado del difunto W.A.I. Mancheon, se arrodilló en una rodilla y juntó las manos en un saludo respetuoso hacia Maat Yeongun mientras respondía: maestro, me ocupé de todo como ordenaste. Tan pronto como terminó de hablar, el rostro de Han Neunak se retorció terriblemente. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué ese bastardo llamaba a Maat Yeongun maestro? Mientras se sentía perplejo, de repente sintió una extraña presencia detrás de él y alguien le puso una mano en el hombro. Gas. El sorprendido Han Neunak trató de sacudírselo, pero... agárralo. ¿Qué? La fuerza que lo presionaba era tan fuerte que ni siquiera podía mover su hombro. Entonces, un susurro vino de detrás de él. ¿Qué harás ahora que ha llegado una noticia diferente a la que esperabas? Era la voz de Maat Yeongun. ¿Cuándo se metió este bastardo detrás de él? Tú bastardo. Issei Cheich, cállate y relaja los hombros. Si sigues moviéndote así, podría sentir ganas de romperlos con la fuerza de mis manos. Tembló. Al escuchar esas palabras y la risa que las acompañaba, un escalofrío cubrió instantáneamente todo el cuerpo de Han Neunak. ¿En qué momento las cosas salieron mal? Capítulo 180 Sumisión, 1. Submission, 1. Mi señor, lo siento. W.A.I. Mancheon, quien estaba poseyendo el cuerpo de su subordinado Yonim, se disculpó interiormente. Quería golpear la parte posterior de la cabeza de ese tipo por el bien de su antiguo señor, Han Neunak, pero después de convertirse en un espíritu sirviente y darse cuenta del principio del karma, no pudo hacerlo. El destino del espíritu sirviente y su maestro eran uno y el mismo. Pero incluso si no fuera por eso, cuanto más aprendía sobre Maat Yeongun, más temeroso se volvía. ¿Qué demonios era esa ave monstruosa de antes? De hecho, si hubiera sido su cuerpo anterior, habría sido extremadamente difícil lidiar solo con tantos maestros supremos en su pico. Sin embargo, gracias a esa enorme ave que apareció de repente, pudo someter a los artistas marciales. Esto hizo que W.A.I. Mancheon tuviera aún más miedo de Maat Yeongun.
¿Cuál es la verdadera identidad de este tipo? No sabía que Maak Yeong-gun podía comandar no solo a humanos, sino también a monstruos. ¿Cómo podía existir tal monstruo dentro de la sociedad del cielo y la tierra sin que nadie lo supiera? Esto le despertó curiosidad sobre la verdadera identidad de Maak Yeong-gun. Mientras tanto, Maak Yeong-gun desapareció en un instante utilizando una técnica de cuerpo de luz tremenda y apareció detrás de Hang Naonak, agarrando su hombro. «Hijo de puta. Issei Cheix, cállate y relaja los hombros, si sigues moviéndote así, podría sentir ganas de romperlos con la fuerza de mis manos». Tembló. En un instante, los escalofríos cubrieron todo el cuerpo de Hang Naonak. La voz burlona del tipo estaba llena de nada más que malicia. Había experimentado esta sensación en algún lugar antes. Hermano mayor. Correcto. Era bastante similar a su hermano mayor, Nayul Ryan. La extraña sensación de falta de humanidad era similar. Mientras tanto, Houyon Yeok agarró el mango de su hacha en forma de media luna, inframundo, con una de sus hojas rota, y abrió la boca. Maak Yeong-gun, detente. ¿Detenerme? Hice algo malo. No sé cómo los trajiste, pero crees que puedes manejar todo esto. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. ¿Preocuparme? Incluso si obtienes inmediatamente lo que quieres amenazando la vida del Señor, crees que puedes evitar que todas las fuerzas que apoyan a nuestro Señor, incluyendo a mi propio maestro, se enteren de esto. Detente ahora, no importa cuán fuertes se hayan vuelto tus artes marciales, este es un acto imprudente. Con estas palabras, los dedos de Houyon Yeok, astutamente apuntando hacia atrás, se movieron. Estaba enviando señales con las manos. El destinatario de esas señales con las manos no era otro que su guardaespaldas femenino detrás de él. Mantén esto contigo. ¿Qué es esto? Es una bengala de señal de rescate. Una bengala de señal de rescate. Es algo que me dio mi maestro. ¿Te refieres al rey Hacha? Sí, me lo dio en caso de emergencia. Probablemente no necesitaremos usarlo, pero por si acaso, creo que es mejor que tú, la guardaespaldas, lo mantengas. Está bien que tenga algo así. Es más efectivo que lo tengas, si surge una situación urgente. Los otros miembros de la Alianza de las 5 Montañas y yo seremos los objetivos de contención de todos modos. Fue algo verdaderamente coincidental. Él le había confiado la bengala de señal de rescate en caso de una emergencia. La bengala de señal de rescate fue dada por su maestro para lidiar con el lado del primer joven maestro, pero pensó que nunca se usaría mientras el líder de la sociedad estuviera vivo. Sin embargo, no esperaba que las cosas se desarrollaran tan rápido. Suisi. Suisi. Houyon Yeok envió señales con los dedos para que solo la guardaespaldas femenina pudiera verlas. Era una señal preestablecida. Galp. Seo Yein, la cuarta montaña que estaba en un ángulo para ver esta señal, tragó saliva. Había oído sobre esto de Houyon Yeok, así que había dejado a la guardaespaldas femenina en este lugar en caso de una emergencia. Una vez que la bengala de señal de rescate se dispare, el rey Hacha Houtaigan vendría aquí de inmediato. Entonces, incluso ese bastardo Maak Yeong-gun no podría seguir haciendo amenazas imprudentes. Para que eso sucediera, necesitaban llamar aún más su atención. Así que Seo Yein intervino. Maak Yeong-gun. Houyon Yeok tiene razón, una amenaza solo tiene valor cuando puedes mantenerla en primer lugar, así que, ¿cómo planeas mantenerla? Al escuchar sus palabras, la mirada de Maak Yeong-gun se desvió naturalmente hacia ella. Seo Yein animó en su interior, pero no lo mostró exteriormente. Solo esperaba que la guardaespaldas femenina de Houyon Yeok se apurara y disparara la bengala de rescate. Para hacer eso, intentó mantener la atención de Maak Yeong-gun hablando continuamente. Sin embargo, crack. En ese momento, se escuchó el sonido de algo rompiéndose. ¿Usó la bengala de señal de rescate? Algo estaba extraño. Si hubiera usado la bengala de señal de rescate, chispas deberían haber disparado hacia arriba debido a la munición. Pero solo se escuchó el sonido de algo rompiéndose. Incapaz de ocultarlo por más tiempo, Seo Yein finalmente no pudo resistir y giró su cabeza hacia la guardaespaldas femenina. En ese momento. De ninguna manera. Seo Yein no pudo ocultar su perplejidad. Eso fue porque la guardaespaldas femenina de Houyon Yeok había roto el palo de la bengala de señal de rescate. ¿Se ha vuelto loca esta mujer? Si entendía las señales de mano de Houyon Yeok, ¿cómo pudo hacer algo así? Fue entonces cuando sucedió. ¿Qué es eso? Maak Yeong-gun preguntó, mirando a la guardaespaldas. Entonces. Es una bengala de señal de rescate que puede solicitar ayuda de Axe King. Esta chica, no me digas. Al ver que ella respondía tan fácilmente, Seo Yein se enojó e intentó reprenderla. Pero antes de eso, Houyon Yeok habló primero. Chae-rin, también estabas del lado de esa persona. No tuvo más remedio que sospechar de ella desde el momento en que rompió la bengala de señal de rescate. Ante su pregunta, el espíritu que poseía el cuerpo de la guardaespaldas a Chae-rin, Go-chan, tembló y dijo: «Ah, esto es realmente asqueroso. Chae-rin, basta. He terminado de complacer tus preferencias». Ante las palabras resueltas de Go-chan, la expresión de Houyon Yeok se endureció. Le había tomado cariño debido a sus reacciones ocasionalmente directas y algo diferentes en comparación con otras mujeres. Así que la había mantenido cerca y había intentado hacer de ella su mujer, no solo una guardaespaldas. Pero al enfrentar este resultado, no pudo evitar sentirse vacío. Houyon Yeok habló con una voz llena de apego persistente. Todo lo que hemos pasado juntos fue una mentira.
Sí. Así es, todo fue una mentira, así que guarda esa confianza inmerecida para otras mujeres. Impactado por la reprimenda de Go Chan que salía como una inundación, Hou Yeok solo se quedó allí atónito. Al verlo así, Go Chan resopló. Si no fuera por ser un espíritu sirviente, habría escapado de este bastardo hace mucho tiempo. Ese tipo debe tener mucho reprimido. De hecho, ante la aparición de Go Chan, Mak Yeong-gun se rió. Pensó que Go Chan se había acostumbrado bastante y estaba disfrutando ser mujer, pero parecía que no era así. Entonces Han Neunak abrió la boca. ¿Qué demonios eres? ¿Qué soy? Cuando te contactaste con ellos, era completamente incomprensible para él. No solo Yonim, la subordinada de W.A. Mancheon, sino también esa chica no tenía forma de contactar o conectarse con Mak Yeong-gun. Pero ¿cómo demonios logró que fueran su gente? No importaba cuánto lo pensara, era difícil encontrar una conexión, pero entonces Mak Yeong-gun preguntó, inclinándose cerca de su oído. ¿Tienes más cartas ocultas? Ante la pregunta de Mak Yeong-gun, Han Neunak se mordió el labio con fuerza. En este momento, no había más movimientos que pudieran cambiar la situación. Así que Han Neunak habló con una voz maliciosa. Aún así, no ganarás nada. No tiene sentido ser terco. Mátame. Al escuchar sus palabras, un interés destelló en los ojos de Mak Yeong-gun. Tenía curiosidad por cómo reaccionaría Han Neunak después de que sus movimientos ocultos fueran frustrados y llegara a un callejón sin salida. En su interior, pensó que Han Neunak se sometería. Pero, inesperadamente, estaba atacando con fuerza. No eres el discípulo del líder de la sociedad por nada, incluso si estás podrido. Cállate, de todos modos, no conseguirás nada, incluso si me amenazas con fuerza, solo será temporal. No eres estúpido. Así que deberías saberlo, tu amenaza no tiene sentido a menos que este joven maestro se someta. Bueno, eso es cierto. Ante el reconocimiento listo de Mak Yeong-gun, Han Neunak frunció el ceño. Sabía que el tipo no sería ajeno a eso, así que no podía entender por qué estaba haciendo esto. De todos modos, no quedaban más movimientos, así que la única forma de disuadir a este bastardo era recordarle las consecuencias. Sin embargo, pero te someterás a mí, como un perro que mueve la cola. ¿Cómo te atreves? Crack. Ark. En ese momento, Han Neunak gritó de dolor mientras sus kyusou se rompían. Ah, te dije claramente que relajaras los hombros. Mak Yeong-gun dijo, levantando las comisuras de su boca de manera maliciosa. Ah. Tú, bastardo. Mi señor. Al ver a Han Neunak en agonía, Hou Yeok pareció recuperar la compostura y gritó, apuntando con su media hoja del inframundo. Detente ahora mismo. Creo que es mejor que tú te detengas, si no quieres ver a tu señor sufriendo. Realmente estás cruzando la línea. No crucé la línea hace mucho tiempo. Mak Yeong-gun dijo con una sonrisa. Ante su apariencia llena de malicia, Hou Yeok se quedó sin palabras. ¿Cuál era, diablos, el verdadero objetivo de este bastardo? Si los provocaba así, tendría aún más dificultades para conseguir lo que quería, entonces, ¿por qué llegaba tan lejos? Fue entonces cuando se preguntó. Supongo que no tienes la voluntad de someterte por tu cuenta. Ah. Hijo de puta. Este joven maestro. Supongo que es mejor poseerte que controlarte. ¿Qué? Primero, ve a dormir. Bam bam bam. En ese momento, Han Neunak, cuyos puntos de acupuntura habían sido sellados, perdió el conocimiento. Zad. ¿Cómo te atreves? Tan pronto como Han Neunak colapsó sobre la mesa, Hou Yeok balanceó el inframundo hacia la cabeza de Mak Yeong-gun con un reproche enojado. Usi. Sin embargo, bam. La hoja de inframundo fue atrapada por la mano de Mak Yeong-gun. No tienes capacidad de aprendizaje. Crackle crackle. Mientras una energía negra cubría la mano de Mak Yeong-gun, se formaron grietas incluso en la hoja restante. Hou Yeok intentó apresuradamente usar su fuerza interna para hacer que soltara, pero, suisi. La figura de Mak Yeong-gun ya había penetrado justo frente a él. Al ver la palma de Mak Yeong-gun volando hacia su barbilla, Hou Yeok apretó los dientes. Maldita sea. Realmente se ha convertido en un monstruo. Go Chan, quien estaba poseyendo el cuerpo de Chae-rin, sinceramente hizo clic con la lengua. Hou Yeok, la primera montaña, y Seo Yein, la cuarta montaña, estaban tirados en el suelo inconscientes, cubiertos de sangre. Los dos hicieron todo lo posible por resistir, luchando y cargando, pero el resultado fue miserable. Terminaron así en solo unos pocos intercambios. Hou Yeok, que había alcanzado el nivel máximo del reino trascendente, intentó cambiar el rumbo desatando su técnica definitiva oculta, pero fue inútil. Solo compró un poco más de tiempo. ¿Cómo puede un tipo que no ha cultivado artes marciales por mucho tiempo volverse tan fuerte tan rápido? Era difícil de creer. Se sentía tan injusto que hacía que el mundo pareciera injusto. Entonces, se escuchó la voz de Mak Yeong-gun. Ustedes dos, vengan aquí. Ustedes dos. Ah. Go Chan miró al hombre que se presumía estaba poseído como él. Se le llamaba Yonim, el subordinado del difunto W.A. Mancheon. Tenía una leve sensación de poder espiritual, así que pensó que podría ser un espíritu Pousde, y su suposición era correcta. ¿Pero cuándo fue poseído por este bastardo? Mientras se preguntaba eso, Yonim, no, el poseído W.A. Mancheon subió al pabellón, y Mak Yeong-gun dijo.
Se están viendo por primera vez, ¿verdad? Ante las palabras de Mak Yeong-gun, Go-chan y Wai Man-cheon se miraron con miradas extrañas. Estaba cerca de preguntar tú también, con sus ojos. Antes de las presentaciones, deberíamos ocuparnos de esto primero. ¿A qué te refieres con esto? Entonces Mak Yeong-gun señaló alternativamente a Han Neung-gak, el segundo discípulo del líder de la sociedad que se había colapsado frente a él después de que le sellaran los puntos de acupuntura, y a Houyeon Yeop, la primera montaña que se había desmayado cubierto de sangre, y dijo: necesitan poseer a estos dos, así que, ¿cuál de ustedes quiere entrar en el segundo joven maestro? Tan pronto como terminó de hablar, ¡bam! Tanto Go-chan como Wai Man-cheon levantaron las manos al mismo tiempo como un rayo, sin excepción. Capítulo 181 Presentación, 2. Submission, 2. Mak Yeong-gun levantó una ceja al ver a Go-chan, que poseía el cuerpo de Chae-rin, y a Wai Man-cheon, que poseía el cuerpo de Yeonim, levantando sus manos al mismo tiempo. Al darse cuenta de que ambos levantaron las manos, los dos se miraron entre sí. Tanto Go-chan como Wai Man-cheon tenían expresiones desagradables. Mak Yeong-gun les dijo: parece que ambos quieren este cuerpo. Al escuchar esas palabras, Wai Man-cheon abrió la boca apresuradamente. Definitivamente lo quiero, por favor, dame este cuerpo. Espera, eso no puede ser. Puede que hayamos saltado las presentaciones, pero hay una jerarquía incluso entre los espíritus del agua. ¿Cómo te atreves, como recién llegado, a codiciar este cuerpo? Se había convertido en un espíritu sirviente antes de que Mak Yeong-gun fuera traído a la sociedad del cielo y la tierra. ¿Cómo se atreve un espíritu sirviente novato a intentar tomar el cuerpo antes de que un señor siquiera levante sus palillos? Sin embargo, mantente al margen de esto, bruja. Wai Man-cheon le respondió a Go-chan con una voz aguda. Al ver eso, Go-chan quedó atónito. ¿Qué? ¿Bruja? ¿A quién llamas bruja? Estoy hablando de ti, ¿de quién más podría estar hablando? No seas codicioso y estéis satisfecho con ese cuerpo, tú Bei. ¡Ey! Gritó Go-chan con enojo. Cada día ya era un desafío y una vergüenza para él, ya que poseía el cuerpo de una mujer, a Chae-rin. Y ahora este tipo lo estaba provocando. ¿Crees que quiero estar en este cuerpo? ¿Cómo te atreves a llamarme sin pensar en eso cuando no sabes nada? ¿Quieres morir? Zorra, no me provoques más. ¿Provocar? ¿Estás ciego? Está bien, hagamos esto, bastardo. Suisi. Un arma en forma de aguja apareció entre los dedos de Go-chan. Se había adaptado completamente a este cuerpo después de haber poseído el cuerpo de Chae-rin durante bastante tiempo. Ahora estaba seguro de que podía utilizar más del 100% del máximo poder marcial de este cuerpo. 5. Al igual que Go-chan, Wai Man-cheon también desenvainó su espada a medias. Aunque su destreza marcial era mucho menor que la de su cuerpo original, aún conservaba sus sentidos originales. Al menos estaba seguro de que podría someter a la chica frente a él. Entonces, tranquilos, ustedes dos. La voz de Mak Yeong-gun llegó a sus oídos. Mirando inconscientemente a Mak Yeong-gun, sus expresiones pronto se endurecieron. Aunque estaba sonriendo, la inmensa energía que fluía de Mak Yeong-gun los presionaba como si los fuera a engullir en cualquier momento. Ante esto, Go-chan y Wai Man-cheon, que parecían estar a punto de pelear en cualquier momento, pronto retiraron sus armas. Aun si querían mantener su orgullo, como espíritus sirvientes, no podían rechazar la orden de su maestro. Iba a darte una opción, pero creo que es mejor que yo decida. Zad. Al escuchar esas palabras, Wai Man-cheon se arrodilló apresuradamente sobre una rodilla y juntó las manos, suplicando: maestro, por favor, dame el cuerpo del joven maestro Han Neung-gak. Se veía muy desesperado. Entonces, Mak Yeong-gun preguntó con confusión: parece que lo deseas mucho, es porque el joven maestro Han Neung-gak es una persona de mayor rango. Ante la pregunta de Mak Yeong-gun, Wai Man-cheon no pudo revelar sus verdaderas intenciones. A simple vista, parecía que lo quería porque el joven maestro Han Neung-gak tenía un rango más alto que Houyeon Yeop, un miembro de la Alianza de las 5 Montañas, como dijo Mak Yeong-gun, pero eso no tenía mucho significado para él. Solo quería proteger a su antiguo señor, incluso si era de esta manera. Sin embargo, si revelo esto, esa persona monstruosa probablemente lo odiará. Por eso no pudo expresar sus verdaderas intenciones. Y no quería ver a esa mujer poseyendo el cuerpo de su antiguo señor. Entonces, maestro. Go-chan se aferró a Mak Yeong-gun con ojos llorosos. ¿No prometiste? Dijiste que me moverías a un cuerpo adecuado si había uno. Ah, dije eso. No puedo quedarme en este cuerpo más tiempo, así que por favor, dame ese cuerpo. Al ver a Go-chan aferrándose a su brazo y presionándose contra su cuerpo mientras suplicaba, Wai Man-cheon se quedó atónito y gritó: mujer. ¿Cómo te atreves a actuar de manera coqueta? ¿Coqueta? ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Actuar de manera coqueta es. No es lo que estás haciendo ahora actuar de manera coqueta. Que, en un instante, Go-chan se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O no, quizás porque se había acostumbrado demasiado a vivir como mujer, renunciando a pensar racionalmente. Hizo algo que normalmente no habría hecho. Maldita sea, me sumergí demasiado. Sintiendo vergüenza, su rostro se sonrojó. Al verlo así, Cheon Rayeong, que estaba observando esto dentro del títere de madera, estalló en risas. Pujajaja.
Este tipo se ha convertido completamente en una mujerzuela. Ma Yeong-gun se rió y sacudió la cabeza. Parecía que cuando un alma entra en el cuerpo del sexo opuesto, se ve considerablemente influenciada incluso si uno no se da cuenta. No parece malo que te quedes en ese cuerpo. Ante las palabras de Ma Yeong-gun, Go-chan se tumbó en el suelo y suplicó. Oh no, eso no está bien, maestro. ¿No prometiste? Dijiste que me volverías a trasladar al cuerpo de un hombre. ¿Un hombre? No me digas. W.A. Mancheon frunció el ceño y miró a Go-chan. Se preguntaba por qué esta mujer intentaba poseer el cuerpo de un hombre más allá de sus posibilidades, pero te estaba diciendo que no era una mujer sino un hombre. Al darse cuenta de esto, W.A. Mancheon miró a Go-chan como si mirara a un insecto. Eso era porque sabía que incluso antes de convertirse en un espíritu, Hou Yeok mantenía a esa mujer a su lado como si fuera suya. No, ella dijo que no es una mujer. Así que la mirada de W.A. Mancheon estaba cerca del desprecio. W.A. Mancheon suplicó a Ma Yeong-gun nuevamente. Maestro, si el objetivo de esta persona es simplemente entrar en el cuerpo de un hombre, el cuerpo de Hou Yeok también estaría bien, ¿verdad? Entonces, por favor, dame el cuerpo del joven maestro Han Neunak. No. Voy a entrar en ese cuerpo. ¿Cómo te atreves, pervertido? Un pervertido. ¿A quién llamas pervertido? Maestro, por favor, ignora las palabras de este tipo. Go-chan se defendió desesperadamente. Go-chan quería poseer el cuerpo del joven maestro Han Neunak a toda costa. Si ese bastardo le quita el cuerpo de Han Neunak y él termina en el cuerpo de un subordinado, entonces tendría que hacer todo lo que ese bastardo le diga que haga. Tenía que prevenir eso a toda costa. Maestro, ¿confiarías el cuerpo del joven maestro Han Neunak, que está en una posición crucial, a un pervertido como este? Yo, que he observado de cerca al joven maestro Han Neunak durante mucho tiempo, soy más. W.A. Mancheon también intentó desesperadamente asegurar el cuerpo de Han Neunak a toda costa. Ante los fervientes argumentos de estos dos, Ma Yeong-gun mostró una expresión de molestia. Entonces, la voz de Cheon Ra-yeong resonó en su cabeza. No eres bueno en todo tampoco. ¿Qué? Bueno, tendrías que haber manejado subordinados para poder lidiar con este tipo de situación. Parece que tienes algo en mente. No es solo una idea, hay leyes para manejar subordinados. ¿Leyes? Sí. ¿Cuáles son? Deja clara la jerarquía. Jerarquía. Individualmente, pueden obedecer tus órdenes, pero debe haber un sistema en su lugar para que una organización funcione, y en ese sistema, hay algo llamado cadena de mando. Ah. Eres realmente experimentado, debes haber manejado a muchos subordinados. Ejem. Ma Yeong-gun se rió y abrió la boca. W.A. Mancheon. Sí, W.A. Mancheon, quien había estado argumentando apasionadamente para obtener el cuerpo de Han Neunak, se detuvo y respondió. Ante su respuesta, los ojos de Go-chan se agrandaron. W.A. Mancheon. El W.A. Mancheon de la segunda montaña. Tenía curiosidad sobre la verdadera identidad de este tipo, pero no esperaba que fuera el fallecido W.A. Mancheon. Entonces, es realmente audaz. No fue otro discípulo del líder de la sociedad quien mató a W.A. Mancheon, sino Ma Yeong-gun. Go-chan, que solo había estado al lado de Hou Yeok, asumió naturalmente que W.A. Mancheon había sido asesinado por el mayor joven Nayul Rayang o la hermana menor W.A. Soyeon, como habían supuesto. Pero pensar que murió a manos de Ma Yeong-gun y se convirtió en un espíritu sirviente, fue sorprendente. Ah. Esto me está poniendo incómodo. Si se trata de W.A. Mancheon, él sabría más sobre Han Neungak y esta alianza de las 5 montañas que nadie más. En esa posición, parecía que Ma Yeong-gun le daría el cuerpo de Han Neunak a W.A. Mancheon, no a él. Sin embargo, dado que Go-chan aquí es como mi mano derecha, trátalo como a un superior. Ante las palabras de Ma Yeong-gun, Go-chan lo miró con sorpresa. Aunque W.A. Mancheon estaba muerto, se le podría considerar un talento tremendo en la situación actual. No era un maestro que había alcanzado el nivel máximo del reino trascendente cuando estaba vivo. Decirle a alguien así que lo trate como a un superior. Y también. Hombre de confianza. Galp. Go-chan tragó saliva inconscientemente. Había pensado que solo era una carta desechable para este tipo monstruoso. Pero al oírlo decir esto, sentía que sus dificultades pasadas estaban siendo ligeramente recompensadas. Así que Go-chan, sin darse cuenta, infló su pecho. Se ha puesto bastante contento. Al ver a Go-chan así, W.A. Mancheon apretó los dientes. Estaba furioso al pensar en tratar a alguien así, cuya género era incierto, como un superior. Sin embargo, ¿por qué no estás respondiendo? ¿Acaso quieres ser simplemente exterminado? No puede ser. ¿Cómo podría ser eso? Ante las palabras de Ma Yeong-gun, W.A. Mancheon se sorprendió y movió las manos. Aun si rodara en un montón de excremento de perro, este mundo era mejor. Además, dado que ya era un espíritu, si fuera exterminado en este estado, no sería diferente de regresar a la nada. Zad. Lo trataré como un superior. Aunque estaba resentido, W.A. Mancheon bajó la cabeza como ordenó Ma Yeong-gun. Al ver esto, Go-chan no pudo ocultar su satisfacción, sus labios temblando. Pensar que él, quien se retiró como un asesino de bajo rango o a pesar de ser del sectores de matanza voladora,
sería tratado como un superior por un futuro gran maestro como Wai Ma Cheon de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Jijiji. La vida era verdaderamente impredecible. Sinth. Han Neunak, no, Go Chan, quien actualmente poseía el cuerpo de Han Neunak, no pudo evitar sentirse emocionado más allá de la alegría. Cada día había sido embarazoso y desafiante para él, hasta el punto en que pensó que podría perder su identidad de género al poseer el cuerpo de una mujer, a Chae-rin. Pero valió la pena soportar eso. Regresar al cuerpo de un hombre lo hizo sentir seguro. ¿Cómo está el cuerpo? Maat Yeongun le preguntó. Ante esa pregunta, Go Chan apenas pudo reprimir su emoción y dijo: es realmente lo mejor. Era difícil de describir con palabras. Cuando entró en el cuerpo de Chae-rin, un maestro del reino Pico, él, que era simplemente un experto de segunda categoría, experimentó sensaciones que nunca había sentido antes y solo estaba satisfecho con ese aspecto. Pero el cuerpo de Han Neunak era incomparable desde el principio. Increíble, ¿cómo puede existir un cuerpo así? El cuerpo de Han Neunak, que había alcanzado el nivel máximo del reino trascendente, podría realmente ser llamado un monstruo. La energía interna que poseía a Chae-rin era como una gata en el océano. Este cuerpo era realmente fuerte, hasta el punto en que parecía que podía hacer cualquier cosa si quisiera. Pero, al ver a Maat Yeongun, quien había sometido fácilmente este tremendo cuerpo, su maestro se sentía aún más como un monstruo. No era alguien que ni siquiera conocía lo básico de las artes marciales hace solo un mes. Era verdaderamente un monstruo en sí mismo. ¿Está bien el otro cuerpo? Esta vez, Maat Yeongun preguntó a Wai Ma Cheon, quien había entrado en el cuerpo de Hou Yeok. Wai Ma Cheon asintió y respondió: creo que puedo adaptarme rápidamente. Wai Ma Cheon también no pudo ocultar su sorpresa interiormente. Era consciente de que el oculto primer montaña Hou Yeok era fuerte, pero después de apoderarse de su cuerpo, esa fuerza era difícil de comparar con su antiguo cuerpo. Aunque ambos estaban en el reino trascendente, la diferencia entre la etapa inicial y la etapa culminante era realmente marcada. Hou Yeok. Es realmente asombroso. Si quisiera, podría haber tomado la posición de uno de los 5 tigres en cualquier momento. Con este cuerpo, tenía curiosidad sobre el resultado si luchaba contra esa persona, que sin duda era la mejor entre los 5 tigres. Afortunadamente, los cuerpos parecen adaptarse a ustedes dos hasta cierto punto. De hecho, cuanto más fuerte es el cuerpo, más tiende a rechazar el espíritu. Así que había estado preocupado, pero afortunadamente, tanto Go Chan como Wai Ma Cheon parecían haberse adaptado bien a sus cuerpos. Dado que habían tomado el control de los cuerpos del joven maestro Han Neunak, el líder de esta fuerza, y Hou Yeok, el segundo al mando oculto, no habría problema en controlar este lugar. Pero ¿estás realmente bien? Tomar el cuerpo de esa mujer. Está bien, realmente no me gusta esa mujer. Maat Yeongun había tenido la intención de darle a Cheon Rayeon el cuerpo de Seo Yein, la cuarta montaña de la Alianza de las 5 montañas. Sin embargo, Cheon Rayeon se negó. La razón era que realmente no le gustaba el cuerpo. ¿Qué podía hacer si ella se negaba? En lugar de eso, ¿cómo vas a lidiar con esa mujer? Al escuchar las palabras de Cheon Rayeon, la mirada de Maat Yeongun se dirigió naturalmente hacia Chae-rin, que yacía inconsciente. Cuando Go Chan dejó su cuerpo, el sucesor de los asesinos de las sectas de matanza voladora, su cuerpo quedó vacío. Maat Yeongun la miró intensamente. Aunque la había utilizado convenientemente como el recipiente de Go Chan, ya no la necesitaba. Había muchas más cartas útiles dentro de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Así que Maat Yeongun. Bueno, entonces matémosla. Sonrió y se acercó casualmente a Chae-rin para matarla. Entonces Go Chan, que había estado satisfecho con su nuevo cuerpo, se sorprendió y se acercó, diciendo: ¿vas a matarla? Sí, no hay un uso inmediato para ella, así que, no sería un desperdicio simplemente matarla. Ante las palabras de Go Chan, Maat Yeongun lo miró con confusión. Luego preguntó: ¿por qué dices que es un desperdicio? Bueno. Eso es, ¿acaso desarrollaste sentimientos por este cuerpo después de estar en él tanto tiempo? No. ¿Cómo podría ser eso? A pesar de decir esto, Go Chan se sentía extrañamente unido a ella, como si fuera él mismo, quizás porque había estado en el cuerpo de Chae-rin durante mucho tiempo y había leído todos sus recuerdos. Así que, aunque lo negaba con fuerza, se sentía incómodo con la idea de simplemente matarla. Se sentía como si se estuviera matando a sí mismo, de alguna manera. Entonces está bien simplemente matarla. Bueno. Lo que dices es cierto, pero aún así, ella es la sucesora de las sectas de asesinos voladores, un grupo de los 4 grandes asesinos, no sería un desperdicio simplemente matarla. Al escuchar sus palabras, Maat Yeongun se acarició la barbilla. Aunque ella era la sucesora de las sectas de asesinos voladores, no era una carta que pudiera usar de inmediato, así que había necesidad de mantenerla viva. Entonces, después de mirar a Go Chan, que lo miraba ansiosamente, se rió y dijo: puedes hacer que se someta para que podamos usarla. Lo intentaré. Si no funciona, haz con ella lo que creas conveniente. Está bien. Justo cuando Go Chan estaba a punto de responder, a Chae-rin, cuya alma se había sentado normalmente después de que el espíritu Pousde de Go Chan dejó su cuerpo, parecía recuperar la conciencia y abrió los ojos. Gasp. A Chae-rin miró a su alrededor con una expresión de sorpresa. ¿De dónde estoy?
El entorno era desconocido. Frunció el ceño. Su último recuerdo era de docenas de manos manchadas de sangre que de repente salieron del suelo, agarrándola y tirando de ella. No podía recordar nada después de eso. ¿Qué demonios había pasado? Parece que te has despertado. Al escuchar la voz familiar, Chae-rin giró la cabeza. Tú, el dueño de la voz no era otro que Maak Yeong-gun. En el momento en que lo vio, el sacrificio final por los 100 días de matanza para convertirse en el líder de la secta de matanza voladora, Chae-rin disparó instintivamente las agujas de sombra ocultas en su pulsera. Sushi, sushi, sushi. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par. Las agujas de sombra voladora se detuvieron en el aire. ¿Qué demonios está pasando? Mientras estaba perpleja, Maak Yeong-gun asintió levemente con la cabeza. Clatar, clatar, clatar. Todas las agujas de sombra suspendidas en el aire cayeron al suelo. Chae-rin estaba tan sorprendida por la vista que sus pupilas temblaban como locas. ¿Qué tan profundo era su energía interna que bloqueó las agujas que disparó con su energía sin siquiera tocarlas? Como si no le importara en absoluto su desconcierto, Maak Yeong-gun giró la cabeza y le dijo a Go-chan con una sonrisa. Puedes hacer que se rinda. Lo intentaré. Si no se puede controlar, házmelo saber. Pensándolo bien, podría estar bien usarla como el cuerpo de Hye Usoha. Capítulo 182 Presentación, 3. Submission, 3. Puedes hacer que se rinda. Lo intentaré. Si no se puede controlar, házmelo saber. Pensándolo bien, podría estar bien usarla como el cuerpo de Hye Usoha. Hye Usoha. ¿Quién es eso? Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Go-chan, que poseía el cuerpo de Han Neunat, no pudo ocultar su confusión. Al pensar cuidadosamente en lo que se dijo, sonaba como si hubiera más espíritus como ellos que pudieran ser utilizados como recipientes. Como si confirmara su suposición, Maak Yeong-gun asintió con una sonrisa. Así es, hay más. Hye Usoha. Ella era un espíritu que fue criado con Benino Ugeu bajo el acantilado del Valle de Sangre de Cadáveres. Se convirtió en un espíritu sirviente por Maak Yeong-gun y ahora estaba poseyendo a Yang Mugon, el Sidaade del Valle de Sangre de Cadáveres, protegiendo ese lugar bajo órdenes. Originalmente, ella estaba solo en el nivel de espíritu verde porque el Benino Ugeu no estaba completo, pero después de recibir la energía demoníaca residual del rey usurpador del mar que Maak Yeong-gun absorbió, su rango finalmente se elevó a espíritu azul. Ese tipo, que insiste en que es un hombre, y este bastardo harían una pareja bastante interesante si se encontraran. De hecho, Maak Yeong-gun también estuvo de acuerdo con las palabras de Cheon Rayeong. No importaba cómo la miraras, Hye Usoha, que aparecía femenina y estaba siendo acosada por Cheon Rayeong, aún insistía en que era un hombre. Deberíamos traerla pronto. Hye Usoha se había convertido en un espíritu que incluso podía enfrentarse a maestros supremos del reino trascendente en etapa pico después de que su rango fue elevado. Tal existencia no podía ser dejada como un simple ciudadano. ¿Tienes a alguien para reemplazarla? Cheon Rayeong preguntó con desconcierto. La mayoría de los espíritus sirvientes, excepto ella, tenían sus propios roles asignados. El monje demoníaco estaba poseyendo al Skaalta Biok, un leal subordinado del maestro del clan Sombra, para monitorearlo y recopilar información, por lo que no había ningún espíritu sirviente que lo reemplazara. Cuanto más leal, decidido o vengativo sea alguien en la vida, mayor será la probabilidad de que renazca como un espíritu. ¿En qué estás pensando? Coincidentemente, siento energía espiritual por allá. El lugar al que Maak Yeong-gun estaba mirando. Era la dirección este del jardín donde los artistas marciales de la terraza se habían retirado. Los artistas marciales de la terraza que se habían retirado fueron asesinados por la bestia demoníaca Eunwon y Wai Mancheon. ¿No estás pensando en? Sí. Para Maak Yeong-gun, cuyo poder de maldición se había vuelto aún más destacado después de comer el globo Akialar de 3 ojos, la nueva energía espiritual se sentía claramente. Un espíritu recién nacido, en el mejor de los casos, ni siquiera alcanzaría el nivel de un espíritu terrenal, por lo que su voluntad se debilitaría gradualmente y eventualmente perecería. Sin embargo, si le damos un poco de ayuda, eso cambiará. Si al menos pudiera alcanzar el nivel de espíritu rojo para tener un rango asignado, podría poseer a alguien. Maak Yeong-gun estaba a punto de dar un paso. Entonces Go-chan, que poseía a Han Neunat, preguntó. Maestro. Los ojos de Go-chan mostraban miedo y una postura defensiva al mismo tiempo, como una comadreja con su pelaje erizado, mientras señalaba a Chae-rin. Ante esto, Maak Yeong-gun respondió con un tono despreocupado. Trátala como creas conveniente. Ahora a Chae-rin era responsabilidad de Go-chan. Maak Yeong-gun, ¿quién se la confió a Go-chan? Se movió y se dirigió hacia el lugar donde se sentía el poder espiritual, pasando por el pabellón del jardín. Allí, la bestia demoníaca encogida Eunwon volaba alrededor, y en el suelo estaban los fríos cadáveres de los artistas marciales de la terraza. Entre ellos, se veía la existencia que nació como un espíritu. Lo encontré. Las esquinas de la boca de Maak Yeong-gun se curvaron hacia arriba. Go-chan se acercó a la tensa Chae-rin. Entonces Chae-rin, asustada, apuntó sus agujas de sombra hacia Go-chan. No te acerques más. Originalmente, como asesina, fue entrenada para mantener la compostura en cualquier situación, por lo que no se alteraba fácilmente por tales cosas. Pero la situación era diferente ahora. Se sentía extrañamente desconectada de mover su cuerpo,
como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo y despertara, y ni siquiera podía entender lo que estaba sucediendo. Claramente estaba apuntando a la vida de Maak Yeongun en la mansión de la espada Ian Maak. ¿Qué estaba pasando? Para ella, Go-chan dijo. Hola. Al llamado de Go-chan, Chae-rin miró a Go-chan con ojos tensos. Al ver esa reacción, Go-chan sintió internamente un extraño escalofrío. Hasta justo antes de morir, lo había considerado un asesino inferior y despreciable. Pero ahora estaba debidamente cautelosa con él. Era verdaderamente irónico. Después de cambiar de cuerpo, le parecía infinitamente débil. Por supuesto, eso se debía a que el cuerpo del segundo discípulo del líder de la sociedad, Han Neunat, era tan fuerte. El emocionado Go-chan le advirtió. Más te vale comportarte. Maldita sea, ¿dónde demonios estoy y quién eres tú? Ante su forma brusca de hablar, Go-chan chasqueó la lengua. Había olvidado por un tiempo, pero ella era de hecho una mujer con una forma de hablar extremadamente grosera. Su personalidad original no había desaparecido. Si sigues actuando así, tu vida estará en peligro. Esa persona no tiene piedad. ¿Esa persona? ¿Te refieres a Maak Yeongun? Sí. Ante las palabras de Go-chan, Chae-rin frunció el ceño. Ya estaba extremadamente confundida por la existencia llamada Maak Yeongun. Maak Yeongun fue el sacrificio final para que los 100 días de muerte fueran reconocidos como el líder de la secta de muerte voladora. Pero ella no sabía dónde se había equivocado. El Maak Yeongun que conocía en la mansión de la espada Ian Maak era solo un hombre cobarde sin ninguna habilidad. Pero cuando cerró los ojos y los volvió a abrir, su abrumadora presencia y control sobre su energía eran verdaderamente los de un maestro supremo y más allá. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se convirtió tal monstruo en el sacrificio final para los 100 días de muerte? Los 100 días de muerte seleccionaron a alguien que no sería un gran problema incluso si moría. Pero no era el alguien a quien no podían matar. Go-chan, que la miraba intensamente mientras ella estaba perpleja, tenía las comisuras de los labios temblando. Trátala como creas conveniente. Maak Yeongun le había confiado a Chae-rin. Por lo tanto, su vida y muerte estaban ahora en sus manos. Tío, mataste al joven maestro al que servías por la venganza del tío Gam y te suicidaste, entendido. Desde principio. Issei Cheix, cállate, agradece que te estoy dejando preservar tu honor como un miembro retirado de las sectas de asesinato volador. Recordaba vívidamente cuando a Chae-rin le había hecho eso. Ella lo había tratado como un completo desecho. Incluso había muerto a causa de ella. Pero la oportunidad de vengarse con sus propias manos había llegado inesperadamente. Las comisuras de su boca se curvaron maliciosamente. Pronto, Go-chan se acercó a ella. Entonces, Suisi. Tan pronto como se acercó, Chae-rin disparó sus agujas de sombra hacia Go-chan. Sin embargo, ¡bam! Las agujas de sombra no atravesaron a Go-chan y quedaron atrapadas entre su dedo índice y medio. Puedo verlo, puedo ver todo. Go-chan animó interiormente. Incluso el notorio símbolo de los asesinos de las sectas de matanza voladora, las agujas de sombra, eran inútiles contra él ahora. Sentía que podría atraparlas con los ojos cerrados solo por el sonido. Sorprendida por la aparición de Go-chan, Chae-rin dijo. Cucú, ¿quién demonios eres tú? Yo soy. No esperaba ver a una persona retirada como esta. Tío Go-chan, o debería llamarte ex asesino inferior no, 83. De repente, lo que había dicho vino a mi mente. Quería reprenderla, diciendo, soy el asesino inferior no, 83, pero desde que poseía este cuerpo, tenía que desempeñar ese papel fielmente. Por lo tanto, no, este joven maestro es Han Neunak. Han Neunak, Han Neunak. ¿Dices Han Neunak? He escuchado ese nombre en alguna parte, Han Neunak, Han. De repente, los ojos de Chae-rin se agrandaron. Eso fue porque solo había un Han Neunak que ella conocía. Han Neunak, el segundo discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra, una de las 3 grandes organizaciones que actualmente dividen el mundo marcial. Sorprendida, estaba perpleja pero pronto negó la realidad. De ninguna manera. Tú, Han Neunak. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué estaría el segundo discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra en la mansión de la espada Ian Maak? ¿Te parece esto la mansión de la espada Ian Maak? ¿Qué? Esta es la ciudad interior de la Sociedad del Cielo y la Tierra y la propiedad de este joven maestro. Al escuchar esas palabras, la expresión de Chae-rin se endureció. ¿No esto tiene algún sentido? Justo antes de abrir los ojos, claramente estaba en la mansión de la espada Ian Maak porque estaba en la Sociedad del Cielo y la Tierra. Para la confundida, Go-chan dijo con voz firme. Chae-rin levantó la cabeza y miró a Go-chan. ¿Cómo sabía esta persona su nombre? Lo escuchó de ese bastardo Maak Yeongun. A medida que estaba confundida, Go-chan continuó. Edad 19, la única nieta de un asesino que se retiró a la edad física de 80 años y una sucesora del grupo de los 4 grandes asesinos, la secta de matanza voladora. Debido a tu personalidad impaciente y temperamental que no se adapta a la de un asesino, fuiste confinada a la fuerza de matanza voladora, y después de salir, para convertirte en la sucesora, estabas en medio de los 100 días de matanza. Dado que no lograste matar a Maak Yeongun, tu objetivo final, es difícil incluso considerarte una sucesora ahora. Cucú, ¿quién eres? Los ojos de Chae-rin temblaron. Así es como funcionaba la mente humana.
No sabes mucho sobre la otra persona, pero ellos saben tanto sobre ti. La ansiedad y el miedo que provenían de eso eran difíciles de describir. Se sentía como si todo sobre ella estuviera siendo expuesto. Ante ella, Go-chan se acercó justo frente a ella y dijo en voz baja. Desde hace un rato, escuchar tú me está irritando. Eres bastante insolente para ser una mera sucesora de un grupo de asesinos. Eso es. Ante las palabras de Go-chan, Chae-rin se quedó momentáneamente desconcertada. Si la otra persona realmente era Han Neunat, el segundo discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra, no era alguien a quien pudiera tratar con desprecio. Si la Sociedad del Cielo y la Tierra decidiera hacerlo, sería un asunto simple aniquilar a las sectas de los asesinos voladores de la noche a la mañana. No importaba cuán problemática fuera su personalidad, sabía eso. Joven maestro, parece que hay un malentendido, no sé por qué estoy aquí, pero... Suficiente, arrodíllate. ¿Qué? Dije que te arrodilles. Ante las palabras de Go-chan, Chae-rin dudó por un momento. Aun si él era el segundo discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra, ¿no era esto demasiado para un primer encuentro? ¿Qué hizo ella para merecer esto? Bofetada. En ese momento, la cabeza de Chae-rin se giró hacia un lado. Su mejilla ardía. Go-chan, quien la había bofeteado, dijo con una sonrisa burlona. Arrodíllate. Normalmente, ella ya se habría sometido, pero tenía tal terquedad y temperamento que incluso los asesinos más calmados quedarían atónitos. Chae-rin se mordió el labio con fuerza y dijo. Joven maestro, no sé qué escuchaste de ese Maak Yeong-gun, pero esto es. Bofetada. La mejilla de Chae-rin se giró hacia el otro lado. La fuerza que se puso en esto esta vez era incomparable a la anterior. Porque se infundió energía interna, la sangre fluyó de su boca que estaba desgarrada por dentro. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Esto está yendo demasiado lejos. Mujer insolente, ¿a quién estás difamando sin cuidado? Esa persona es alguien a quien sirvo. ¿Qué? Ante las palabras de Go-chan, Chae-rin no pudo ocultar su perplejidad. ¿Qué tipo de tonterías salían de la boca de un personaje importante como el segundo discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra? Diciendo que lo sirve. Ella había supuesto que tenían algún tipo de relación, pero esto era bastante impactante. ¿Por qué un discípulo del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra decía que servía al hijo de una familia marcial ortodoxa? Era completamente incomprensible. Entonces, ¡bam! Go-chan le dio otra bofetada en la mejilla. La fuerza que aplicó esta vez fue más fuerte que antes, así que su cabeza giró aún más. Y se formó un moretón en su cara. ¡Bam! Antes de que pudiera hablar, Go-chan le dio una bofetada en la otra mejilla. La cabeza de Chae-rin giró hacia el otro lado. Ja. Goteo goteo. Plap. Plap. La sangre fluía de su boca mientras su cabeza temblaba, goteando en el suelo. Era doloroso y mareante a medida que la energía interna se intensificaba cada vez que él la golpeaba. Cuando Go-chan levantó la mano de nuevo así. Zat. Antes de eso, las radilas de Chae-rin golpearon el suelo. A pesar de que era la sucesora de un grupo de asesinos y venerada como una maestra del reino Pico, no pudo evitar sentirse impotente en este momento. Para ella, que finalmente se había arrodillado, Go-chan le tocó la frente con su dedo y dijo. Sí, este es el nivel de los ojos entre tú y yo. Aprieta. Sus ojos, mordiendo sus labios con fuerza, se llenaron de lágrimas. Nunca había sentido tal humillación antes. Además, la realidad de que ni siquiera podía resistir la hacía sentir aún más miserable. Al ver su sufrimiento, Go-chan se burló y se sintió complacido. Jijiji. Esto era solo el comienzo. Estaba tan emocionado que no podía soportar la idea de hacerla someterse por completo. Al ver a Go-chan, que se estaba divirtiendo con una cara llena de locura, Wai Maencheon, que poseía el cuerpo de Hou Yeop, hizo clic con la lengua en su interior. Es por eso que la dejó vivir. Él pensaba que solo era un pervertido, pero era extremadamente vicioso más allá de lo esperado. La propiedad de Wai Soyeon, la hermana menor del líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra. La atmósfera en la sala de reuniones del salón principal era algo sombría. Eso se debía a que ellos, que se habían desmayado y despertado después de mucho tiempo, estaban demasiado avergonzados para enfrentar a su señor. Wai Soyeon. Todos sus leales subordinados fueron derrotados por una sola persona. Este fue un incidente importante que nadie había esperado. Cuando todos mantenían la boca cerrada, un hombre se levantó de su asiento y pronto se arrodilló en el suelo. Zat. Gran líder Wu, hermano mayor Wu. Ante su actitud, Yang Gil, el joven líder del grupo Espada Transitoria, y Heiyokei Rayeon, la hija mayor del maestro del Valle San Rob, lo llamaron como si intentaran disuadirlo, perplejos. No obstante, Uorran bajó la cabeza y se disculpó. Lo siento, todo sucedió por mi culpa. Uorran, que había recuperado la compostura, pensó que todo esto era su culpa. Parecía haber sucedido porque no pudo controlar sus sentimientos de amor y desafió a Maak Yeong-gun a un duelo. ¿Quién hubiera pensado que haría esto? Pensó que solo terminaría como un asunto entre los dos. Pero nunca predijo que Maak Yeong-gun entraría en la propiedad de Wai Soyeon, la hermana menor del líder de la sociedad, y golpearía a todos sus leales subordinados. Gritar. Maak Yeong-gun. Pensar en ese bastardo le hizo rechinar los dientes. Sin embargo, pensó que tenía que hacerse responsable de lo que sucedió debido a él en este momento.
Suisi. Huorran sacó un daga de su pecho y la colocó frente a él. Luego, extendiendo su mano izquierda, dijo: he dañado la reputación de la joven dama, así que primero pagaré con mi mano izquierda. Hermano mayor. No, gran líder. Los otros leales subordinados intentaron detenerlo. Sin embargo, como si intentara cumplir su voluntad, Huorran sacó la daga y trató de cortarse la muñeca izquierda. Justo en ese momento. Clang. Antes de que pudiera tocar su muñeca, la daga de Huorran fue desviado y se clavó en la pared. Junto con eso, una cuenta ornamental cayó justo frente a Huorran. Huorran levantó la cabeza y miró en la dirección de donde había volado la cuenta ornamental. Joven dama. Quien la lanzó no fue otra que Dava Soyeon. Dava Soyeon miró a Huorran con una mirada fría y dijo: no perdonaré que asumas la responsabilidad de esta manera. Pero, basta. Ante la pequeña reprimenda de Dava Soyeon, Huorran cerró la boca. Quizás sintiendo su ira, los otros leales subordinados también cerraron la boca en silencio. Era la primera vez que la veían enojarse así. Naturalmente, no podían evitar ser cautelosos. Entonces Dava Soyeon abrió la boca. Me di cuenta de lo mal que manejé la jerarquía a través de este incidente. No, ¿cómo podría la joven dama? Cállate. Heiyokei Rayeon cerró la boca sorprendida. Normalmente, los trataba bien frente a todos para elevar la moral de sus subordinados. Pero esta fue la primera vez que la vieron tan resuelta. Ahora que me he dado cuenta de que una organización sin jerarquía no tiene futuro, arreglaré el sistema de ahora en adelante, ¿entiendes? Sin respuesta. Sushi. Tan pronto como terminó de hablar, una energía fría fluyó de Dava Soyeon. La energía era tan fría que en un instante, toda la habitación se llenó de un escalofrío, y el vapor salía de las bocas de todos. Ante esto, Yang Gil, el joven líder del grupo Espada Transitoria, se arrodilló en una rodilla, juntó las manos y gritó: lo tendremos en cuenta. Luego, los demás adoptaron la misma postura y cantaron: lo tendremos en cuenta. Uf. Mirándolos así, Dava Soyeon resopló y retiró su energía. A medida que retiraba su energía, Huorran la miró con ojos algo sorprendidos. Controlar libremente la energía yin hasta este punto. ¿Qué? Él sabía que ella tenía una constitución especial y poseía una vasta energía verdadera. Pero su energía se había vuelto mucho más estable y fuerte que antes. Podría ser que ella hubiera alcanzado alguna iluminación en el interín. Al mirarla de cerca, su rostro también brillaba y parecía mucho más hermosa que antes. Mientras él estaba confundido, Dava Soyeon dijo: y declaro aquí dos cosas, nadie puede objetar esta decisión. Lo tendremos en cuenta. Todos respondieron simultáneamente a sus palabras. Definitivamente fue efectivo trazar una línea clara adecuadamente. Como él dijo, parecía que ella había sido demasiado indulgente y había mimado a sus subordinados, no cumpliendo adecuadamente su papel como su señora. A través de este incidente, ella se resolvió firmemente a cambiar. Dava Soyeon, que había endurecido su corazón, abrió la boca. La primera es sobre Maak Yeong-gun. Al escuchar sus palabras, los ojos de todos se iluminaron al mismo tiempo. Ya pensaban que Maak Yeong-gun era la raíz de todo lo que estaba sucediendo. Naturalmente, pensaban que ella no dejaría pasar este incidente. Ese bastardo ahora no era diferente de un enemigo para la facción de Dava Soyeon. Le devolveré el favor. Huorran esperaba internamente su orden. Si ella simplemente daba la orden, él estaba preparado para desafiar a Maak Yeong-gun en cualquier momento. Sin embargo, a partir de ahora, trata a Maak Yeong-gun de la misma manera que me tratas a mí. Ante la inesperada orden que salió de la boca de Dava Soyeon, todos la miraron con expresiones de sorpresa. Capítulo 183 Presentación, 4. Submission, 4. A partir de ahora, trata a Maak Yeong-gun de la misma manera que me tratas a mí. Ante la inesperada orden que salió de la boca de Dava Soyeon, todos la miraron con expresiones de sorpresa. Naturalmente, pensaban que diría que no perdonaría a Maak Yeong-gun por dañar la reputación de la facción a través de este incidente, pero no podían entender lo que estaba sucediendo. Todos estaban sin palabras, y Huorran, quien podría considerarse el representante de los leales subordinados y uno de los 5 tigres, abrió cuidadosamente la boca. Joven dama. Cuando dices que se debe tratar a Maak Yeong-gun de la misma manera que a la joven dama, es exactamente como dije, trata a Maak Yeong-gun como a un superior. Pero señorita, aunque el error de los subordinados es grave, si simplemente pasamos por alto este incidente. Estás objetando. Ante su voz aguda, Huorran no pudo ocultar su perplejidad. Hasta antes de este incidente, Dava Soyeon era alguien que escuchaba libremente las opiniones de sus subordinados. No, incluso si no fuera así, como él era el discípulo principal del rey de la espada brillante Songyun, uno de los 5 reyes, ella siempre había respetado su opinión en cualquier situación. Pero su actitud había cambiado. Está decepcionada de mí. Está mostrando esta actitud porque realmente está enojada por este incidente. Cuando pensó que la mujer que amaba se había vuelto fría hacia él, el pecho de Huorran se sintió pesado de amargura. Sin embargo, si él se hubiera rendido por esto, no la habría amado en primer lugar. Huorran se arrodilló en una rodilla, juntó las manos y dijo: ¿cómo podría un subordinado objetar la orden de la joven dama? Sin embargo, por favor permítame al menos preguntar la razón para tomar tal decisión. Al escuchar sus palabras, Dava Soyeon miró intensamente a Huorran y luego echó un vistazo a los otros leales subordinados.
Ellos también tenían expresiones de querer saber la razón. Juzgando que no era como si no fuera a decir la razón incluso por una decisión arbitraria, ella dijo: me uní a Maak Yeong-un. ¿Qué? Si dices que te uniste, ¿significa eso que Maak Yeong-un ha aceptado estar bajo el mando de la joven dama? Warren preguntó sorprendido. Era Maak Yeong-un quien había aceptado su desafío y la había insultado abiertamente, diciendo que no estaba calificada para ser líder. Así que pensó que nunca trabajarían juntos. Pero la sorpresa no terminó ahí. No bajo mi mando. Ante las siguientes palabras de Wai So-yeon, las expresiones de todos se endurecieron. ¿Qué quiere decir con que no está bajo su mando? Mientras estaban confundidos, Maak Yeong-un y yo unimos fuerzas como iguales, así que en cuanto al trato hacia él, joven dama, antes de que pudiera terminar de hablar, Yeok Wi-seon, el discípulo de Son-yun, gritó como si no pudiera soportarlo más y se levantó de su asiento. Entonces dijo: aún así, esto es inaceptable, joven dama, ¿cómo podrías tratar a ese tipo? ¡Pum! Ah, Yeok Wi-seon, golpeado por una piedra de tinta voladora, se agarró el pecho y gimió de dolor. Para él, Wai So-yeon dijo fríamente: dije claramente que no te opongas, pero me estás faltando al respeto hasta el final. Eso no es, Sal, ¿qué? Ante sus palabras, Yeok Wi-seon no pudo ocultar su perplejidad. Señorita. ¿Qué quieres decir? Un subordinado que juró lealtad no escucha las órdenes del señor en cada momento y hace lo que le plazca. Ya no necesito a alguien así. Ante sus palabras, el rostro de Yeok Wi-seon se volvió pálido. Nunca había visto a Wai So-yeon adoptar una postura tan firme antes. El shock fue breve, y Yeok Wi-seon se mordió el labio con fuerza. Luego, pronto abrió la boca con una expresión de agravio. ¿Cómo puedes hacerme esto? Por el bien de la joven dama todo este tiempo. Cierra esa boca, joven La. Zad. Antes de que pudiera decir algo, alguien golpeó la cabeza de Yeok Wi-seon contra el suelo. Esa persona no era otra que Warren, el hermano mayor de Yeok Wi-seon. Hermano mayor, cállate. Warren, quien lo había regañado suavemente, pronto bajó la cabeza y dijo: señorita, por favor, perdónelo, yo disciplinaré estrictamente a mi tonto junior. Pensando en todo este tiempo, por favor, dale una oportunidad más. Cuando Wai So-yeon no dijo nada, Warren agarró fuertemente la cabeza de Yeok Wi-seon y le instó: no puedes apresurarte y disculparte con la señorita. Por favor, perdóname. Mirándolos así, Wai So-yeon soltó un leve suspiro y dijo: esta es la última vez, si algo así vuelve a suceder, Yeok Wi-seon, ya no serás mi persona. Lo tendré en cuenta. La expresión de Yeok Wi-seon no era buena mientras respondía postrándose. Se arrodilló debido a su severidad, pero para él, este incidente fue como una humillación. Yeok Wi-seon también la amaba tanto como a Warren y quería hacerla su mujer. Cuando pensó que la mujer que tanto deseaba lo había humillado frente a todos, se enfureció. Gritar: yo y el hermano mayor. Si el maestro no la ayuda, esa mocosa no tendrá ninguna oportunidad, así que ¿cómo puede actuar así? Él pensó que podría controlarla a su antojo con el tiempo. Pero ahora era difícil incluso esperar eso. Sus sentimientos de amor ya se habían convertido en resentimiento. Entonces, Heiyokei Rayeon, la hija mayor del maestro Heiae del Valle San Rob, le dijo con cuidado: pero señorita, seguir órdenes no es tan difícil, pero si quieres establecer claramente la jerarquía como dijiste, ¿no debería Maak Yeong-un también plegar lealtad a ti como la próxima sucesora? Cierto, no importa que, ¿cómo puede ese tipo estar en igualdad de condiciones con la señorita? Heiyokei Rayeon tiene razón. En este punto agudo, todos miraron a Wai So-yeon con expresiones de acuerdo. Entonces, ella giró ligeramente la cabeza hacia un lado y respondió en voz baja: yo me encargaré de eso yo misma. Ante su respuesta, todos no podían entender en absoluto ¿por qué Wai So-yeon estaba tratando tan bien a ese bastardo arrogante sin siquiera plegar lealtad? Sin embargo, a diferencia de ellos, la expresión de Heiyokei al mirar a Wai So-yeon se volvió extraña. Ella había estado cerca de Wai So-yeon desde la infancia. Quizás por eso, podía leer las emociones de Wai So-yeon mejor que nadie. ¿Te sientes tímida en este momento? No podría ser notable para los ojos de los hombres, pero Heiyokei Rayeon se dio cuenta. Justo ahora, Wai So-yeon había actuado tímida. En la superficie, no era evidente, pero esa expresión solo aparecía en momentos como este. Por un momento, los ojos de Heiyokei Rayeon se abrieron ligeramente. ¿Podría ser? Heiyokei Rayeon miró a Wai So-yeon. Su rostro, que parecía estar tratando a todos con severidad como si intentara establecer correctamente la disciplina, tenía las comisuras de los labios ligeramente levantadas y se veía inusualmente radiante y hermosa en comparación con lo habitual. La boca de Heiyokei Rayeon se abrió ligeramente. ¡Oh Dios mío! Estaba convencida. La reacción de Wai So-yeon era definitivamente una apariencia que solo podía surgir cuando le gustaba a alguien. Y no parecía terminar solo con un amor simple. Dicen que un gato dócil sube primero a la chimenea. Ella actuó como si no tuviera ningún interés en los hombres, pero mira esto. Era verdaderamente sorprendente. Tenía ganas de preguntar sobre esto y aquello, no como una relación entre un señor y un subordinado, sino como una amiga. ¿Qué demonios sucedió mientras estaban inconscientes? Entonces su expresión cambió rápidamente.
Al pensarlo por un momento, ¿no era esto algo bueno de alguna manera? La mirada de Heiyok y Rayeon se dirigió a Warren. Ella amaba a Warren. La única que sabía este hecho era Wai Soyeon. La razón por la que se lo había contado era porque había desarrollado la sospecha de que Warren tenía sentimientos por Wai Soyeon que no debería tener como su señor. Así que ella reveló deliberadamente sus sentimientos a Wai Soyeon. Ella pensó que incluso si Wai Soyeon, como señora, conocía el afecto del hombre que amaba, no lo codiciaría. Resultó bien. Los ojos de Heiyok y Rayeon al mirar a Warren brillaban. En el patio trasero del salón de huéspedes de la propiedad, allí, Yeok Wiseon le dijo a su hermano mayor Warren, como si no pudiera contener su ira, con la cara sonrojada. Hermano mayor, esto tiene sentido. No solo ese bastardo de Maak Yeong-gun, sino que ahora incluso se está uniendo con el joven maestro Hang Neunat. ¿Qué? Cállate. Warren lo reprendió suavemente mientras su voz se hacía más alta. La expresión de Warren tampoco era muy brillante. Ya estaba preocupado por la primera declaración de la joven dama, pero para empeorar las cosas, su cabeza se complicó porque ella dijo que se uniría con la facción de Hang Neunat, la fuerza con la que estaban compitiendo más ferozmente. ¿Por qué está haciendo esto? Era completamente incomprensible. Aunque su fuerza era la más débil, aún era desconocida. No podía entender la razón, y era desagradable, pero si ella se hubiera aliado con Maak Yeong-gun, era prácticamente lo mismo que obtener el apoyo del clan Baek liderado por el clan Sombra y el rey del Benino. En ese caso, ella estaba en una posición superior en comparación con la facción de Hang Neunat. Con solo esto, su índice de aprobación alcanza casi el 30%. Si pudiera obtener el apoyo de Corpse Blood Valley, que aún mantenía una posición neutral, o del poder del último de los 5 reyes, podría incluso competir adecuadamente con el lado del Eldest Young Master, que contaba con el apoyo del Consejo de Ancianos. ¿Pero por qué? ¿Había alguna razón para unirse al joven maestro Hang Neunat? El joven maestro Hang Neunat nunca fue alguien que comprometiera. Más bien, esperaría que se pusieran bajo su mando, pero nunca se uniría. Wai Soyeon claramente sabía eso también, así que no podía entender. Como su mente era complicada así, un comentario inesperado salió de la boca de Yeok Wiseon. Hermano mayor, creo que nuestra elección fue incorrecta. ¿Qué? Esto no está bien, ¿verdad? ¿Qué no está bien? ¿Y qué quieres decir con que nuestra elección fue incorrecta? Pensé que había una posibilidad si la ayudábamos, dado que la joven dama carece de habilidades y valora a las personas talentosas, pero la visión de la actual joven dama se ha oscurecido, como si alguien estuviera bloqueando su vista. Al escuchar las palabras de Yeok Wiseon, Warren suspiró. Este tipo parecía haber tomado lo que sucedió anteriormente de manera muy personal. Por supuesto, desde su perspectiva, podría ser decepcionante, pero no era correcto criticar al señor al que había prometido lealtad solo por el incidente de hoy. Así que Warren lo reprendió suavemente. No hables imprudentemente, no es correcto culpar al señor solo porque no estés de acuerdo con su orden, y hacer eso es como menospreciar nuestra propia elección. No estás enojado, hermano mayor. Enojada. Somos los leales subordinados de la joven dama, pero no importa cuán enojada esté por este incidente. Usar la jerarquía como excusa para decidir todo según su voluntad, e incluso tratar así al hermano mayor y a mí, que la hemos apoyado durante mucho tiempo. Detente, no. Si la joven dama dice que se pondrá bajo el mando del joven maestro Hang Neunat, lo seguirás sin cuestionarlo. Eso es, si te dice que te vayas por oponerte a eso, lo aceptarás. Si ella traza una línea cada vez así, sin permitirnos siquiera ofrecer consejos como subordinados, ¿no es eso simplemente la conducta de un tirano? No puedo tolerar esta situación. Tú, creo que debería informar de este asunto al maestro y considerar si continuar apoyándola o no. Te estás pasando de la raya. Esta vez, la voz de Warren se elevó. Entonces Yeok Wiseon rápidamente tomó la dela entera, juntando las manos en un saludo. Dejemos la conversación aquí, más bien, el maestro me dijo que trajera al hermano mayor, pero lo olvidé por culpa de ese bastardo Maak Yeong-gun. ¿Qué? ¿Por qué me dices esto solo ahora? Al igual que el hermano mayor, ese bastardo me noqueó, así que cuando tuve la oportunidad de decírtelo. Ante las palabras de Yeok Wiseon, Warren hizo clic con la lengua. Y estaba preocupado por dentro. Aunque sentía que su relación con Wai Soyeon se había vuelto algo incómoda debido al incidente de hoy, no podía evitar preocuparse de que podría causar problemas y alejarse aún más de ella. Así que Warren advirtió a Yeok Wiseon. Lo digo por si acaso, pero no actúes imprudentemente cuando vayas con el maestro. Realmente. Justo cuando estaba a punto de regañar a Yeok Wiseon, alguien los llamó. Ustedes dos no se han ido aún. Ese alguien no era otro que Heiyok y Rayeon, la hija del maestro de Valle San Rock, Heiae. Cuando Heiyok y Rayeon llegó, Yeok Wiseon cerró la boca. No había nadie entre los leales subordinados que no supiera que ella era prácticamente la mano derecha de Wai Soyeon. Así que Yeok Wiseon, preocupado de que ella pudiera haber escuchado su conversación o haber visto sus verdaderas intenciones, trató de moverse. Estaba a punto de irme. Vamos, hermano mayor. Está bien. Espera un momento, hermano Warren, que estaba a punto de irse con Yeok Wiseon, se detuvo. Cuando Yeok Wiseon le hizo una señal para que se fuera, Heiyok Rion sonrió y dijo: solo tomará un momento, así que puedes ir despacio primero. Suspiró. Al escuchar esto, Yeok Wiseon sacudió la cabeza y salió primero del patio.
Luego, Huoran preguntó. ¿Por qué estás haciendo esto? Solo quería decirte que no te sientas demasiado desolado por lo que sucedió hoy. ¿Desolado? Ante las palabras de Heiyokei Rayeon, Huoran preguntó con confusión. Entonces, Heiyokei Rayeon abrió los ojos, inclinó la cabeza y dijo. No estás bien con eso. ¿Qué quieres decir con eso? Parece que la joven dama ha marcado a Maak Yeong-gun como su pareja, ¿no te diste cuenta de eso también? Hermano Wu, ¿qué? Al escuchar sus palabras, los ojos de Huoran cambiaron. Se volvieron mucho más feroces que antes, debería decir. Al ver su reacción, las comisuras de la boca de Heiyokei Rayeon se movieron ligeramente, pero pronto lo ocultó. Heiyokei Rayeon hizo como si no supiera y cubrió su boca con ambas manos, diciendo. Oh, Dios, no lo sabía, tú no lo sabías. ¿Qué? Eso es. La voz de Huoran temblaba. En esa voz, había decepción y una extraña ira. Al verlo así, Heiyokei Rayeon dijo como si estuviera perpleja. Pensé que tú y los demás ya lo sabían, supongo que estaba equivocada, parece que hice un comentario imprudente. Aún mientras decía eso, sus ojos no se apartaron de Huoran. No podía perderse esta oportunidad, para hacerle darse cuenta de que sus sentimientos por Liu Soyeon eran inútiles y tener una sola oportunidad de entrar en su corazón. Si ella perdía esto, no podría hacer que este hombre fuera suyo. Clink clink. Una chica de aspecto frío, vestida con cadenas delgadas por todo su cuerpo como ropa, apareció, con su cabello corto y la mitad teñida de blanco. Su extraña apariencia hizo que tanto Go-chan, que poseía Han Neunat, como Liu Mancheon, que poseía Hou Yeop, no pudieran ocultar su tensión interna. Eso era porque, espíritu azul. Podían sentir instintivamente que el Rangou del espíritu de esta chica había alcanzado el nivel de espíritu azul. Como espíritus de Rangous inferiores, naturalmente no podían evitar sentir un extraño miedo más allá de la cautela. Go-chan preguntó cuidadosamente a Maak Yeong-gun. Maestro, ¿quién es esta chica? ¿Chica? ¿A quién llamas chica? La chica de repente miró a Go-chan con furia y levantó la voz. A pesar de la acción simple, el escalofriante y tremendo poder espiritual hizo que Go-chan se sobresaltara inconscientemente y diera un paso atrás. Este joven maestro es un hombre. ¿Un hombre? ¿Dónde se parece a un hombre? Cualquiera la vería como una chica. Sin embargo, tómalo con calma, como advirtió Maak Yeong-gun. Maestro. La chica inmediatamente se aferró a Maak Yeong-gun y frotó su cara contra él como un gato. Maak Yeong-gun la empujó con una expresión impasible. Entonces la chica dijo con una expresión decepcionada. He esperado mucho tiempo. Ante el comentario de esta chica de cabello medio blanco, Maak Yeong-gun, como si no le importara en absoluto, señaló a las personas que yacían en el suelo y dijo. Hei Usoha. Sí. La chica no era otra que Hei Usoha, el espíritu que nació del Benino Ugeu en el acantilado del Valle de Sangre de Cadáveres. Maak Yeong-gun continuó. Posee un cuerpo útil entre ellos, esa persona de allí parece buena. La persona a la que Maak Yeong-gun señaló con su dedo era un hombre musculoso con la cara enterrada en el suelo, era Keiyou Yeonu, uno de los 5 tigres, los mejores discípulos traseros de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Hei Usoha, que había estado examinando cuidadosamente a Keiyou Yeonu, pronto hizo una expresión de desaprobación y dijo. Maestro. No puedo tener a uno de esos dos en su lugar. Los dos a los que Hei Usoha señaló no eran otros que a Chae-rin, que estaba arrodillada y parpadeando con una expresión de confusión, y Seo Yein, la líder del grupo Humo de Hierba y la cuarta montaña de la Alianza de las 5 montañas. Ante las palabras de Hei Usoha, Cheon Rayeon, que estaba observando dentro del muñeco de madera, chasqueó la lengua y le dijo a Maak Yeong-gun. Mira eso, tonto, te dije que esta chica es una mujer. Capítulo 184 Cima, 1. Pinnacle, 1. Jiji. Hei Usoha, que terminó poseyendo el cuerpo de la líder femenina del grupo Humo de Hierba de la cuarta montaña. Seo Yein, según sus deseos, se rió como si estuviera satisfecha. Al ver a Hei Usoha así, Cheon Rayeon chasqueó la lengua. Tisk tisk, no entiendo cómo puede insistir en que es un hombre mientras está tan feliz. De hecho, Maak Yeong-gun se encogió de hombros. De hecho, no le importaba si Hei Usoha era una mujer o un hombre. Solo necesitaba una carta que pudiera moverse como él deseaba. Por cierto. ¿Qué vas a hacer? Independientemente del proceso, parece que has logrado tener bajo tu control a las facciones del segundo discípulo Han Neunak y su hermana menor Liu Soyeon, tal como lo pretendías. No completamente aún. ¿Por qué piensas eso? Solo podemos decir que hemos tenido éxito en fusionar los dos grupos cuando podamos mover a los verdaderos poderosos. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Cheon Rayeon dijo como si estuviera impresionado. Oh. ¿Es así? ¿No es este el curso de acción natural? Sí. Tienes razón, los subordinados Navatous pueden seguir las órdenes de sus maestros, pero los verdaderos son diferentes. Los verdaderos a los que se refería Cheon Rayeon no se refería a los subordinados leales de los dos sucesores. La mayoría de los subordinados eran discípulos de la próxima generación que asumirían la responsabilidad, pero actualmente, los ejecutivos detrás de ellos eran los verdaderos titulares del poder. Si intentamos fusionar las dos fuerzas apresuradamente, podríamos enfrentar oposición de los ancianos detrás de ellas. De hecho,
Los subordinados que siguen a Han Neunak o Wai Soyeon son discípulos de la próxima generación de edad similar. A menos que sea un caso extraordinario, no tienen más opción que actuar de acuerdo con la voluntad de su señor. Sin embargo, como dijo Cheon Rayeon, los ejecutivos eran diferentes. Si va en contra de sus intereses, es probable que reaccionen de manera diferente. ¿Tienes un plan para eso? Bueno. ¿Cuál crees que es la mejor manera? Ante la pregunta de Mak Yeong-un, Cheon Rayeon preguntó con desconcierto. ¿Estás preguntando en serio? Sí. ¿Estás buscando consejo de mí? Sí, así es. Ah. El sol debe estar saliendo por el oeste, eres tú quien ni siquiera escucha los consejos que doy y hace lo que quiere. Pareces más familiarizado con manejar una organización que yo. Estoy equivocado. Estás hablando tonterías. Cheon Rayeon, que estaba mirando a Mak Yeong-un mientras estaba dentro de un títere de madera, parecía sorprendida. A juzgar por sus acciones, ella pensó que podría actuar por su cuenta hasta el final. Pero en algún momento, había comenzado a adoptar su consejo poco a poco. Especialmente en asuntos de manejar una organización como esta. Este tipo. Puede que también tenga cualidades de líder. Era un aspecto inesperado. El Mak Yeong-un que había estado observando hasta ahora era similar a un lobo solitario que nunca confiaba en los demás. Pero a medida que comenzó a enfrentarse a enemigos con una fuerza organizada, su juicio y perspicacia estaban aumentando gradualmente para igualarlo. Esta era verdaderamente la calidad de un líder. Un líder no solo dirige una organización con presión o terquedad, sino que debe ser capaz de contemplar y discernir la situación con una perspectiva amplia y utilizar a individuos talentosos en el lugar y momento adecuados. Sin darse cuenta, Mak Yeong-un estaba haciendo eso gradualmente de manera instintiva. No es solo su arte marcial lo que está creciendo. Es un tipo verdaderamente peculiar. Por lo general, cuando algo es sobresaliente, otro tiende a ser deficiente, pero era extraño hasta el punto de ser notable que estaba creciendo en varios aspectos. Para ella, que lo encontraba admirable en su interior. Mak Yeong-un dijo. Si no hay un plan particular. Mueve a las personas. Mover a las personas. Sí. ¿Cómo? No importa cuánto corras solo, es difícil hacer que los ancianos detrás de ellos se muevan como desees, pero si mueves a las personas, se volverá un poco más fácil. No parece que te haga clic, hay un buen ejemplo relacionado con esto. ¿Cuál es? Cuando ese viejo rey de Beninu dijo que limpiaría su entorno y hablaría con el maestro del clan Sombra sobre la situación actual y buscaría una alianza, ¿qué hiciste? Le pedí que lo hiciera. Sid, no le encomendaste eso al anciano y hiciste lo que tenías que hacer. Así es. Ese anciano no es tu espíritu sirviente, ni tienes ningún poder sobre él, así que ¿por qué se lo encomendaste tan a la ligera? Eso es. Mak Yeong-un no continuó. Fue porque se dio cuenta de la intención que tenía Cheon Rayeon al decir estas palabras. Cuando Cheon Rayeon dijo que moviera a las personas, no lo hizo con una intención simple. El verdadero significado de sus palabras era: me está diciendo que confíe. Mak Yeong-un nunca confió en los demás. Por eso, hasta que se convirtió en un condenado a muerte, no confió en nadie y se movió solo. Pero en algún momento, la situación cambió. Fue porque se encontró con el límite de su propia fuerza. Si la persona que consideraba un enemigo no hubiera sido un artista marcial o alguien asociado con una gran organización como la Sociedad del Cielo y la Tierra, aún habría intentado resolver todo solo. Sin embargo, ahora era diferente. Se dio cuenta de que necesitaba varias cartas para enfrentarse a una gran organización. Confianza. Los ojos de Mak Yeong-un se entrecerraron. Era consciente de que necesitaba varias cartas. Por lo que estaba aumentando gradualmente el número de espíritus sirvientes. No obstante, había algo que se dio cuenta mientras convertía nuevos espíritus en espíritus sirvientes esta vez. Era que no podía aumentar infinitamente el número de espíritus sirvientes. Oh. Había uno más. Pensó que solo un espíritu había nacido entre los artistas marciales en la terraza, pero en ese momento estaban tratando de crearse dos entidades. Entonces Mak Yeong-un intentó convertir ese espíritu en un espíritu sirviente también. Sin embargo, no pudo. Fue porque el karma no se había formado. ¿Cómo pensé? ¿Qué quieres decir con eso? El karma es literalmente como conectar la suerte a la fuerza, la suerte es inevitable y como el yugo de la ley, así que sería más extraño aumentarla infinitamente en primer lugar. Hay un límite. Si el karma pudiera conectarse sin fin, eso iría en contra de la inevitabilidad. Mak Yeong-un no podía entender la iluminación de los muertos porque no estaba muerto. Sin embargo, lo que era cierto era que el acto de aumentar los espíritus sirvientes en sí mismo estaba cerca de ir en contra de la inevitabilidad y la ley, por lo que tenía que haber restricciones. En conclusión, había un límite en la cantidad de espíritus sirvientes que se podían mantener. Por lo tanto, había un límite para aumentar el número de cartas que se podían utilizar al aumentar los espíritus sirvientes. No hay otra manera. Como dijo Cheon Rayeon, para aumentar las cartas, esa confianza podría ser algo necesaria. Mak Yeong-un se rió al pensar en esto. El hecho de que él, que nunca podría confiar absolutamente en nadie, estuviera contemplando la confianza en otros para aumentar las cartas que podía utilizar. Cheon Rayeon le dijo: eres bastante peculiar también, ¿cómo puede alguien que necesita mover a las personas no poder confiar en ellas? Es una contradicción. Contradicción. Sí,
Esa es una palabra que te queda bien, pero de repente tengo curiosidad. ¿Sobre qué? ¿Por qué es que no puedes confiar en las personas? ¿Quién sabe? Tengo que confiar en ellos. Ante la seca respuesta de Maak Yeong-gun, Cheon Ra-yeon hizo clic con la lengua hacia adentro. Un chico peculiar. Si él hubiera sido traicionado por alguien en quien confiaba, como ella, sería comprensible. ¿Cuál era la razón por la que un chico que apenas había vivido una juventud no podía confiar en los demás hasta este punto? Simplemente porque tenía una forma de pensar que se desviaba de la de las personas comunes. Por supuesto, eso podría ser el caso. Considerando su apariencia que ella había estado observando hasta ahora, estaba lleno de irregularidades y sorpresas. Pero de alguna manera no parecía que eso fuera todo. Sabré si sigo mirando. Lo que él quería hacer en última instancia era vengarse. Si ella observaba el proceso de esa venganza, podría entender por qué Maak Yeong-gun no podía confiar en las personas hasta este punto. Hasta entonces. Bueno, confiar en alguien o no depende de ti, pero para mover orgánicamente una organización, necesitas tener algún nivel de confianza. Dado que dices eso, lo tendré en cuenta. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál crees que es la carta más importante del lado de Han Neunat? Sería el maestro de Hou Yeok. El padre de Hou Yeok, o el rey Hacha Hou Tae-gan, era uno de los 5 reyes y las 8 estrellas considerados los mejores maestros del actual mundo marcial de las lanuras centrales. Sí, él sería el pilar principal de las fuerzas que apoyan a Han Neunat. Si él se mueve, los demás naturalmente no tendrán más remedio que seguir la tendencia. Así es, así que mueve al rey Hacha a través de Hou Yeok. Eso tiene sentido. Wai Mancheon estaba poseyendo a Hou Yeok. Como un espíritu sirviente, Wai Mancheon no tenía más opción que moverse de acuerdo con las órdenes de Maak Yeong-gun, por lo que sería útil para persuadir al rey Hacha Hou Tae-gan, el padre de ese cuerpo. El problema no es la facción de Han Neunat, sino la facción de Wai Soyeon. Parece que ese es el caso. El mayor apoyo y pilar principal de la facción de Wai Soyeon. No podrías gustarle aunque quisieras. El mayor apoyo de la facción de Wai Soyeon era el rey espada brillante Son Yun, uno de los 5 reyes. Como dijo Cheon Ra-yeon, la relación más enredada desde que entró en la Sociedad del Cielo y la Tierra fue con el Rey Espada Brillante. También se había negado cuando el Rey de la Espada Brillante dijo que lo aceptaría como discípulo, y su relación con sus discípulos Warran y Yeok Wiseon estaba cerca del mal karma. Incluso el recién aceptado discípulo de Brit la de King, Son Yun, Maak Yu-cheon, era así. Maak Yeong-gun se encogió de hombros y dijo: no todo puede salir bien. ¿No crees que es la tumba que cavaste aunque mueras pronto? ¿Hay algún sentido en discutir sobre lo que ya ha sucedido? Tisk tisk, de todos modos. Cheon Ra-yeon hizo clic con la lengua. Entonces ella pronto dijo: de todos modos, es obvio que incluso si te mueves, la relación solo empeorará, así que mueve a alguien más. Parece que sus discípulos ya son así. No había forma de que Warran o Yeok Wiseon se movieran por el bien de Maak Yeong-gun. Además, dado que había hecho de Wai Soyeon su mujer, si se enteraran de eso, tendrían aún más antipatía. Sería mejor persuadir a través del maestro del clan Sombra o el rey del Beninow. ¿A través del maestro del clan Sombra o el rey del Beninow? Sí, sería más fácil persuadir si un compañero ejecutivo se mueve, pero el rey del Beninow sería mejor que el maestro del clan Sombra. Deberías saber bien por qué, ¿verdad? Ante las palabras de Cheon Ra-yeon, Maak Yeong-gun se rió. Era porque entendía sus palabras. El maestro del clan Sombra también había confrontado al rey de la hoja brillante, Son Yun, en la ceremonia de sucesión del Valle de Sangre de Cadáveres para obtener a Maak Yeong-gun. Si él se presentara y le pidiera al rey de la hoja brillante que ayudara a las dos facciones a unirse, realmente funcionaría. Entonces tendré que moverme rápidamente. La noche no era muy larga. Tenía que establecer rápidamente un sistema de alianzas antes de que el mayor joven maestro Nayul Ryan recuperara la conciencia. Maak Yeong-gun, quien había salido de la residencia de Han Neunat, se apresuró a dirigirse a la finca del rey del Beninow Bexa. Sin embargo, en el camino, se encontró con un artista marcial del clan Sombra que corría hacia él, sin aliento. Joven maestro. ¿Estabas aquí? Maak Yeong-gun preguntó con desconcierto. ¿Qué sucede? El maestro del clan Sombra te está buscando urgentemente. Mi maestro. Sí, es un asunto muy urgente, así que me dijo que te trajera de inmediato. Un asunto urgente. ¿Qué demonios era lo que estaba pasando?